Pagó $68,000 por un rancho en ruinas en Florida, que según todos estaba maldito. Se enfrentó a los risueños lugareños, que la llamaban tonta, y descubrió una cámara acorazada sellada debajo del dormitorio principal, que la haría más rica que todas las personas que se habían burlado de ella juntas. Antes de sumergirnos en la historia, asegúrate de suscribirte, porque mañana tenemos una historia muy especial para ti que te dejará boquiabierto. El calor de Florida oprimía a Maya Barrett como una manta húmeda mientras estaba sentada en su Honda Civic de 15 años frente al juzgado del condado de Gladys. A través del parabrisas polvoriento, podía ver cómo se reunían. Los lugareños, los chismosos, la gente que había visto cómo su matrimonio se desmoronaba hacía 6 meses y cómo su negocio de construcción se hundía justo después. Se agrupaban en pequeños corrillos bajo los robles, señalando el aviso de subasta pegado en la puerta del juzgado y cuchicheando con las manos ahuecadas. Ella sabía lo que decían porque lo había oído toda la semana en la tienda de comestibles, en la gasolinera, en la oficina de correos, donde Diane trabajaba en el mostrador con una sonrisa permanente. Maya Barrett finalmente lo perdió. Cree que puede revender la antigua casa de Burt Reynolds. Esa propiedad lleva 20 años pudriéndose. No hay más que serpientes y demandas judiciales. Maya tenía 34 años. Estaba destrozada y desesperada. Su exmarido se había quedado con la casa, la camioneta y su dignidad. Su cuenta bancaria rondaba los $4,300. Llevaba 3 meses durmiendo en el sofá de su hermana, y cada vez que cerraba los ojos, veía la notificación de ejecución hipotecaria que había llegado al día siguiente de que Marcus se marchara. Pero también veía algo más. Veía las fotos granuladas del listado de la subasta. Una mansión estilo rancho con columnas blancas y una entrada circular, pistas de tenis invadidas por la maleza, una piscina llena de agua marrón y hojas de palmera, establos donde no había caballos desde los años 90, y vio potencial. La mayoría de la gente de Jupiter Falls recordaba cuando Burt Reynolds era dueño de la mitad de la ciudad. Recordaban cuando su Pontiac Trans Am negro recorría Main Street y todas las cabezas se volvían. Recordaban cuando organizaba fiestas que duraban hasta el amanecer, cuando la realeza de Hollywood llegaba en aviones privados, cuando el rancho brillaba como una constelación contra el oscuro cielo de los Everglades. Pero eso fue hace 40 años. Burt había seguido adelante. Había vendido la mayoría de sus propiedades, y su primer rancho en Florida, el que había comprado cuando era joven y ambicioso, llevaba abandonada desde 2005. Había pasado por 3 propietarios diferentes después de él, ninguno de los cuales fue capaz de mantenerla, todos ellos huyendo de los impuestos y la decadencia. Ahora estaba en subasta. Puja inicial, $50,000. Maya había investigado. Había pasado todas las noches durante 2 semanas revisando registros de propiedades, imágenes de satélite y documentos fiscales. Solo el terreno valía más que el precio de venta. 23 acres que daban a humedales protegidos. La casa, a pesar de su estado, tenía una buena estructura, construcción de bloques de hormigón, cimientos sólidos, el tipo de artesanía que ya no se hacía. También había encontrado algo más en los viejos artículos que había desenterrado de los archivos de los periódicos. A Burt le encantaba ese rancho, lo llamaba su santuario, su reino privado, y se había marchado de repente, sin dar explicaciones, dejando atrás muebles, coches e incluso objetos personales. Algo en todo aquello le inquietaba. La gente no abandonaba los lugares que amaba, a menos que estuviera ocultando o protegiendo algo. La campana del juzgado dio las 10. Maya respiró hondo, cogió su carpeta con los documentos del préstamo preaprobado y salió al calor sofocante. La sala de subastas estaba abarrotada. Reconoció a la mayoría de los rostros. Eddie Marsh, propietario de 3 gasolineras y que se creía dueño de la ciudad. Patricia Weaver, una agente inmobiliaria que se había negado a devolver las llamadas de Mir. Tom Gillespie, un banquero jubilado que asistía a todas las subastas como si fueran un evento deportivo. Todos se volvieron cuando ella entró. Los susurros se hicieron más fuertes. «Es ella», murmuró alguien. «He oído que no le queda dinero. Esto va a ser entretenido». Maya mantuvo la cabeza alta y tomó asiento en la última fila. Le temblaban ligeramente las manos mientras abría la carpeta. Tenía exactamente $68,000 para trabajar. El préstamo que había conseguido utilizando la propiedad de su hermana como garantía. Si perdía esto, lo volvería a perder todo. El subastador, un hombre corpulento llamado Carl con una voz grave, subió al estrado. «Muy bien, amigos, empecemos». Artículo 742. La antigua finca Reynolds en Old Ranch Road, 23. 6 acres. Residencia principal de aproximadamente 6,000 pies cuadrados más dependencia. Propiedad vendida tal cual. Sin garantías, sin inspecciones.
Impuestos adeudados, $47,900. Un murmullo de interés recorrió la multitud. Puja inicial, $50,000. ¿Alguien ofrece 50? Silencio. Carl miró a su alrededor. Vamos, amigo. 23 acres por $50,000. Es una ganga. Todavía nada. El corazón de Meyer latía con fuerza. Entonces Eddie Marsh levantó la mano con desgana. 40,000. Gracias, Eddie. ¿Alguien ofrece 45? Patricia Weaver levantó un dedo. 42,000. ¿Alguien ofrece 45? Maya tenía la boca seca. Levantó la mano. 45,000 para la señora del fondo. Gracias, señora. ¿Alguien ofrece 50? Eddie se volvió para mirarla, con una expresión entre divertida y despectiva. Volvió a levantar la mano. 55. Algunas personas se rieron. 55,000. ¿Alguien ofrece 60? Maya levantó la mano. 60,000. ¿Alguien ofrece 65? Eddie sonrió. 65, 68, dijo Maya, con voz firme a pesar del terremoto que sentía en el pecho. La sala se quedó en silencio. Eddie se giró completamente, estudiándola como si fuera un aparato roto que no conseguía entender. Carl esperó. 68,000. A la una. Hizo una pausa y miró directamente a Eddie. Eddie negó con la cabeza, sin dejar de sonreír. Se lo puede quedar. A las 2. Carl recorrió la sala con la mirada una vez más. Vendido a la señora del fondo por 68,000. Se escucharon algunas risas. Alguien susurró. Espero que tenga un buen abogado. Maya no se movió. Acababa de gastar todo el dinero que había podido pedir prestado en una propiedad que todos los demás consideraban sin valor. O había tomado la decisión más inteligente de su vida, o había firmado su propia sentencia de muerte financiera. El papeleo llevó 2 horas. Maya se sentó en una oficina pequeña que olía a café viejo y firmó un documento tras otro, mientras la asistente de Carl, una mujer cansada llamada Brenda, le explicaba con voz monótona las transferencias de títulos y las hipotecas fiscales. Cuando terminó, Brenda deslizó una sola llave por el escritorio. Era de latón viejo, con los bordes desgastados. Buena suerte, dijo Brenda, y algo en su tono sugería que Mia la necesitaría. Afuera, el calor solo había aumentado. Mia se quedó parada en el estacionamiento, con la llave en la mano, y miró la dirección impresa en su escritura. 1247 Old Ranch Road. Había pasado por allí una docena de veces durante su investigación, pero nunca había entrado. La valla metálica siempre estaba cerrada con llave, la puerta envuelta en cadenas oxidadas y un cartel descolorido de «Prohibido el paso». Ahora era suya. Llamó a su hermana desde el coche. «¿Lo has hecho?», preguntó Rachel antes de que Mia pudiera siquiera saludar. «Lo he hecho». Una larga pausa. «Dios, Mia, por favor, dime que sabes lo que estás haciendo». «No lo sé», admitió Mia, «pero lo voy a hacer de todos modos». «¿Cuándo vas a ir? ¿Ahora? ¿Quieres que te acompañe?» Maya miró la llave que tenía en la mano mientras el juzgado se hacía cada vez más pequeño en el retrovisor. «No, primero tengo que verlo sola». El trayecto duró 23 minutos. Old Ranch Road era una carretera asfaltada de 2 carriles que atravesaba Palmetto Scrub and Pine, el tipo de carretera que parecía pertenecer a otra época, sin farolas, sin casas, solo la espesa pared verde de la naturaleza salvaje de Florida, presionando por ambos lados. La verja apareció de repente, medio oculta tras una cortina de musgo español. Mia se detuvo y salió del coche, con unas tenazas en la mano. Las cadenas eran viejas y la cerradura estaba corroída por décadas de humedad. Le costó 3 intentos, pero finalmente el metal cedió con un satisfactorio chasquido. La verja se abrió lentamente, con renuencia, como si despertara de un largo sueño. Mia atravesó la puerta y siguió el camino cubierto de maleza que serpenteaba a través de un túnel de robles. Las ramas formaban un dosel sobre su cabeza, bloqueando el sol y tiñendo el aire de un color verde antiguo. Las enredaderas colgaban como cortinas. En algún lugar a lo lejos oyó el grito de un halcón. Entonces los árboles se abrieron y allí estaba. La casa del rancho se encontraba en el centro de un amplio claro, una estructura de una sola planta con columnas blancas y un porche que la rodeaba. La pintura se había desprendido hacía tiempo, dejando la madera gris y esquelética. Las ventanas estaban oscuras, algunas rotas, otras cubiertas con madera contrachapada. El techo de tejas rojas se había hundido en algunos lugares y el camino de entrada circular estaba agrietado y abombado, con malas hierbas que brotaban como huesos rotos, pero era magnífico. Maya salió lentamente del coche, con sus botas crujiendo sobre la grava. El silencio era absoluto, solo roto por el susurro del viento entre los pinos y el zumbido lejano de las cigarras. Caminó hacia la casa, con su sombra alargándose sobre el césped descuidado. La puerta principal era de caoba maciza, de 3, 6 metros de altura,
con un picaporte de latón ornamentado con forma de cabeza de león. Maya introdujo la llave y, para su sorpresa, giró con suavidad. La puerta se abrió con un leve crujido. El aire fresco salió a su encuentro, trayendo consigo el olor a polvo y decadencia, y algo más, algo débil y dulce, como una colonia antigua. Maya entró. El vestíbulo era cavernoso. Una lámpara de araña colgaba del techo abovedado, con los cristales apagados por años de suciedad. A su izquierda, una gran escalera se curvaba hacia arriba, con la barandilla tallada a mano en madera oscura. A su derecha, a través de una puerta en arco, podía ver lo que en otro tiempo había sido una sala de estar. Muebles de cuero cubiertos con sábanas blancas, una chimenea de piedra lo suficientemente alta como para estar de pie en ella, estanterías empotradas aún llenas de libros. Todo estaba exactamente como alguien lo había dejado, sin saquear, sin destruir, solo abandonado. Maya se adentró en la casa, sus pasos resonando en el suelo de mármol. La cocina era enorme, con electrodomésticos de calidad profesional de los años 70 y ollas de cobre que aún colgaban de un estante sobre la isla. Un rincón para desayunar daba a lo que en su día había sido un jardín, ahora convertido en una jungla de hibiscos y bugambillas. Atravesó un pasillo lleno de fotografías enmarcadas, imágenes en blanco y negro de Burt Reynolds en su mejor momento, estrechando la mano a políticos, riendo con famosos, de pie delante de esta misma casa cuando era nueva. En una foto llevaba un traje blanco y sostenía una copa de champán, con el brazo alrededor de una hermosa mujer que Maya no reconoció. Estaban de pie en el porche, y detrás de ellos, a través de las ventanas, podía ver el interior iluminado, lleno de gente. La casa había estado llena de vida en otro tiempo. Maya siguió explorando. Una sala de juegos con una mesa de billar y un bar, una biblioteca con estanterías que llegaban hasta el techo y una escalera rodante. Una sala de proyección con filas de asientos de terciopelo, frente a una pared en blanco, donde antes colgaba una pantalla de proyección. Cada habitación era una cápsula del tiempo, congelada en el momento en que alguien simplemente se había marchado. Pero fue el dormitorio principal lo que la dejó helada. La habitación estaba al final de un largo pasillo, detrás de unas puertas dobles de madera oscura. Maya las abrió y entró. El espacio era enorme, fácilmente de unos 93 metros cuadrados. En el centro había una cama king size sobre una plataforma elevada, todavía hecha con un edredón de seda, ahora descolorido y polvoriento. Las paredes estaban revestidas de caoba y el techo era artesonado, con cada sección decorada con diseños pintados a mano. Pero lo que llamó la atención de Mia no fue la grandiosidad, fue el suelo. Toda la habitación tenía suelo de mármol blanco y a primera vista parecía uniforme. Pero cuando Mia se acercó a la cama, notó algo extraño. Una sección del mármol, de aproximadamente 5 metros por 5 metros, tenía un tono ligeramente diferente. No era una diferencia dramática, pero sí lo suficiente como para que, una vez que lo vio, no pudiera dejar de verlo. Se arrodilló y pasó la mano por la superficie. El mármol era liso, sin juntas, pero había algo en la forma en que encajaba, a ras con el resto del suelo, pero de alguna manera separado. Maya se levantó y caminó alrededor del perímetro de la sección descolorida. En cada esquina, notó pequeñas irregularidades en las líneas de lechada, no grietas, sino roturas deliberadas, casi invisibles a menos que las buscara. Su corazón comenzó a acelerarse. Había hecho suficientes reformas como para reconocer cuándo algo se había instalado a posteriori. Esa sección del suelo se había añadido más tarde, cuidadosamente adaptada al mármol existente, pero no era del todo perfecta, y si se había añadido más tarde, eso significaba que había algo debajo. Maya sacó su teléfono y encendió la linterna, inclinándola hacia abajo sobre el mármol. Bajo la luz intensa, pudo ver unos ligeros arañazos cerca de una esquina, el tipo de marcas que dejan las herramientas. Alguien había levantado esta sección antes y luego la había vuelto a colocar. Dio un paso atrás y miró la habitación con nuevos ojos. La plataforma de la cama, la pesada reja contra la pared del fondo, las gruesas cortinas que bloqueaban cualquier atisbo de luz del día. Alguien había diseñado esta habitación no solo para el lujo, sino también para la privacidad, para el secreto. Maya se acercó a las ventanas y corrió las cortinas. El polvo explotó en el aire, haciéndola toser. A través del cristal mugriento, pudo ver la parte trasera de la propiedad, una pista de tenis completamente cubierta por enredaderas, una piscina llena de agua negra, y más allá, la densa pared de los Everglades que se acercaba. Sin vecinos, sin testigos, sin nadie que viera lo que ocurría dentro de esta habitación, se volvió hacia el suelo de mármol, con la mente a 1000 por hora. ¿Qué podría haber debajo? Una caja fuerte, un almacén, algo que Burt Reynolds hubiera querido mantener oculto al mundo. Maya volvió a la sección sospechosa
y se arrodilló de nuevo. Presionó las palmas de las manos contra el mármol, buscando cualquier indicio de flexibilidad, cualquier movimiento. Nada. Era sólido, pesado, instalado por expertos. Necesitaba herramientas, el equipo adecuado, pero más que eso, necesitaba entender a qué se enfrentaba. Si había algo valioso debajo de ese suelo, no podía simplemente arrancarlo y arriesgarse a dañarlo. Y si había algo peligroso o ilegal, necesitaba saberlo antes de seguir adelante. Se levantó y sacó su teléfono, tomando fotos desde todos los ángulos, el mármol descolorido, los arañazos en las esquinas, las líneas de lechada inusuales. Luego retrocedió y fotografió toda la habitación, capturando la distribución, la posición de la plataforma de la cama, la forma en que los muebles parecían colocados deliberadamente. Mientras trabajaba, su mente barajaba posibilidades. Burt Reynolds había sido una gran estrella en los años 70 y 80. Había ganado millones, gastado millones, vivido a lo grande y de forma ostentosa. Pero también era conocido por ser muy reservado sobre ciertos aspectos de su vida. Había rumores, susurros sobre problemas financieros, activos ocultos, colecciones que había mantenido en secreto a sus exmujeres y acreedores. Y si este rancho no era solo una propiedad olvidada, y si fuera una cámara acorazada, Maya recorrió el resto de la casa con nueva atención, buscando otras anomalías. En la biblioteca, se fijó en que una estantería parecía menos profunda que las demás. En la sala de juegos, una sección de los paneles no encajaba del todo. En el garaje, una enorme estructura con capacidad para 6 coches, encontró espacios vacíos donde claramente habían estado aparcados vehículos durante años, delimitados por el polvo. Donde quiera que mirara, encontraba pruebas de una cuidadosa planificación. No era una casa que alguien hubiera abandonado descuidadamente. Era una casa que alguien había sellado intencionadamente, conservando lo que había dentro hasta el momento adecuado o la persona adecuada. El sol se estaba poniendo cuando Maya regresó al dormitorio principal. La luz naranja se filtraba por las ventanas, pintando de oro el mármol blanco. Se detuvo al borde de la sección sospechosa y la miró fijamente. Con la mente decidida, iba a averiguar qué había debajo. Pero no hoy. No hasta que tuviera el equipo adecuado, la ayuda adecuada y un plan para lo que pudiera descubrir. Había aprendido por las malas que precipitarse sin preparación era la forma de salir perjudicada, económica, emocional y a veces físicamente. Maya volvió a atravesar la casa vacía, con sus pasos resonando en el silencio. En el vestíbulo, se detuvo bajo la polvorienta lámpara de araña y miró hacia el techo abovedado. En algún lugar de las vigas, oyó el aleteo de unas alas. Probablemente murciélagos, o tal vez solo la casa asentándose, adaptándose a la presencia de alguien nuevo. Salió y cerró la pesada puerta tras de sí, oyendo cómo encajaba la cerradura. La llave estaba caliente en su mano, calentada por el sol de Florida. Mientras caminaba de vuelta a su coche, miró por encima del hombro hacia la casa una vez más. En la luz que se desvanecía, con las sombras reuniéndose alrededor de sus cimientos, parecía casi viva, esperando. El viaje de vuelta a Jupiter Falls fue diferente al de ida. Las manos de Maya ahora estaban firmes sobre el volante, su mente aguda y concentrada. Las burlas en la subasta, la sonrisa condescendiente de Eddie Marsh, la risa desdeñosa de Patricia Weaver. Ya nada de eso importaba. Había encontrado algo. Aún no sabía qué, pero lo sentía en sus huesos. El mismo instinto que le había dicho que pujara por esta propiedad en primer lugar. Algo estaba oculto bajo ese suelo de mármol. Algo que valía la pena ocultar. Algo que podría explicar por qué los 3 propietarios anteriores se habían marchado. Por qué la propiedad había permanecido intacta durante casi 20 años. Por qué todo el mundo en la ciudad parecía tan ansioso por descartarla como maldita o sin valor. Ellos no lo sabían, pero ella sí. Maya entró en el camino de acceso a la casa de Rachel, justo cuando la última luz se desvanecía del cielo. Su hermana estaba sentada en el porche, con una copa de vino en una mano y el teléfono en la otra. Se levantó cuando vio aparecer el coche de Mia. «Bueno», dijo Rachel, «¿se te ha caído el techo encima? ¿Estás cubierta de serpientes?» Mia salió del coche, y Rachel debió de ver algo en su expresión, porque su sonrisa se desvaneció. «¿Qué pasa?» «Enter. Necesito que me prestes las herramientas de tu marido», dijo Mia. «Las pesadas, el mazo, la palanca, el martillo neumático, si tiene uno». «Maya, ¿qué has descubierto?» Miró a su hermana, la única persona en el mundo que no había pensado que estaba loca por hacer esa compra. La única que había puesto su propia propiedad como garantía para que Mia pudiera tener una última oportunidad. «Creo», dijo Mia lentamente, «que he descubierto por qué Burt Reynolds se marchó realmente». Rachel dejó su copa de vino. «Enséñamelo».
A la mañana siguiente, volvieron juntas al rancho. El marido de Rachel, Tom, iba en el asiento trasero con una caja de herramientas con la que se podría demoler un edificio. Tom era contratista, tenía 42 años, era tranquilo y competente. Había aceptado ayudar sin hacer preguntas, aunque su escepticismo era evidente. ¿Estás segura de esto?, preguntó mientras atravesaban la verja. No, admitió Maya, pero voy a averiguarlo de todos modos. Cuando llegaron a la casa, Tom silbó en voz baja. Dios, este lugar es enorme. Espera a ver el interior, dijo Rachel. Maya los condujo a través del vestíbulo, pasando por la sala de estar, por el pasillo lleno de fotografías. Rachel se detuvo para mirar las imágenes de Burt Reynolds en su mejor momento. Dios, qué guapo era, murmuró. Concéntrate, dijo Mia. En el dormitorio principal, Tom se dio cuenta inmediatamente de lo que Mia había visto. Se arrodilló junto a la sección de mármol descolorida, pasó las manos por la superficie y examinó las juntas con ojo profesional. Sin duda, esto se instaló después del suelo original, confirmó. ¿Ves cómo la lechada aquí es de un color ligeramente diferente? ¿Y estos arañazos? Alguien ha abierto esto antes. ¿Podemos levantarlo?, preguntó Maya. Tom se puso de pie y caminó alrededor de la sección, midiendo con la vista. Sí, pero no será bonito. El mármol es muy grueso. Estamos hablando de varios cientos de kilos por losa. Tendremos que romperlo para levantarlo. Hazlo, dijo Maya. Tom la miró. ¿En serio? ¿Lo entiendes? Si no hay nada debajo, habrás destruido un suelo muy caro. Lo entiendo. Él asintió y se puso manos a la obra. Primero, utilizó una amoladora para cortar las líneas de lechada, creando una separación clara entre la sección sospechosa y el resto del suelo. El ruido era ensordecedor y resonaba en la casa vacía. El polvo llenaba el aire y les hacía toser a todos. Cuando terminó los cortes, Tom cogió un mazo. Atrás, advirtió. El primer golpe resquebrajó el mármol con un sonido similar a un trueno. El segundo creó una red de fracturas. El tercero lo rompió por completo, revelando la oscuridad que había debajo. Rachel agarró la mano de Mia. Se miraron, con el corazón latiéndoles con fuerza. Tom retiró los trozos de mármol rotos, dejando al descubierto una superficie metálica debajo. No era solo metal, sino acero reforzado, del tipo que se utiliza en las cámaras acorazadas de los bancos. «¡Madre mía!», susurró Tom. En el acero había un mecanismo de cierre circular, antiguo pero sofisticado. Los números del 0 al 99 estaban dispuestos en un dial, y encima, apenas visible, había una placa grabada que decía: «Propiedad de Burt Reynolds, acceso solo autorizado». Maya se arrodilló junto a la puerta de la cámara acorazada, con las manos temblorosas. «¿Puedes abrirla?». Tom se rió. «¿Yo? No. Es un dispositivo muy sofisticado. Necesitarías un cerrajero profesional, quizás un soplete de acetileno. Oh», dijo Rachel en voz baja, «necesitarías la combinación». Todos miraron fijamente la cerradura y los años de secretos sellados bajo sus pies. La mente de Mears se aceleró. En algún lugar de esta casa tenía que haber una pista. Burt Reynolds no habría instalado una caja fuerte tan elaborada sin dejarse una forma de volver a entrar. La combinación estaba allí, escondida en algún lugar a plena vista, esperando a alguien lo suficientemente inteligente como para encontrarla. Se puso de pie y miró la habitación con nuevos ojos. El techo pintado a mano, los postes tallados de la cama, las fotografías que cubrían el pasillo. En algún lugar de esta casa había un código, un patrón, un número que significaba algo para Burt Reynolds. Y Maya iba a encontrarlo porque, fuera lo que estuviera bajo ese suelo, fuera cual fuera el secreto que llevaba décadas enterrado allí, estaba a punto de salir a la luz. Y cuando lo hiciera, todos los que se habían reído de ella, todos los que la habían llamado tonta, todos los que la habían visto caer y no habían hecho nada para ayudarla, todos ellos iban a ver exactamente de lo que era capaz Maya Barrett. Ya no era solo una agente inmobiliaria en apuro. No era solo una mujer que estaba recomponiendo su vida poco a poco. Estaba sobre una fortuna, y podía sentirla vibrar bajo sus pies como un latido, esperando a ser despertada. Maya pasó 3 días peinando cada centímetro de la casa, buscando algo, cualquier cosa que pudiera darle la combinación de la caja fuerte. Midió las habitaciones, buscó paredes falsas, sacó libros de las estanterías, buscó compartimentos ocultos. Rachel se acercó con sándwiches y café, viendo cómo su hermana se obsesionaba cada vez más. «Necesitas dormir», le dijo Rachel la tercera noche, al encontrar a Mia en la biblioteca a medianoche, rodeada de viejos periódicos y revistas de los años 70 y 80. «Lo haré», respondió Mia, sin levantar la vista. «Después de encontrarlo». «¿Encontrar qué?». «La llave, el código, lo que sea que Burt haya dejado». Rachel se sentó frente a ella. «Maya, quizás sea hora de llamar a un profesional,
¿A un cerrajero o no? La voz de Mia era firme. Si traigo a gente de fuera, se correrá la voz. Y si se corre la voz sobre una cámara acorazada cerrada con llave, en el rancho abandonado de Burt Reynolds, este lugar se llenará de cazadores de tesoros, abogados y Dios sabe quién más. Entonces, ¿cuál es tu plan? Maya se frotó los ojos cansados. Burt era metódico. Diseñó este lugar para tener privacidad, para mantener el secreto. No habría creado una cámara acorazada tan elaborada sin darse acceso a ella. La combinación está aquí. Solo tengo que pensar como él. El avance se produjo a las 2 de la madrugada. Maya estaba de pie en el pasillo mirando las fotografías, por las que había pasado cientos de veces. Burt estrechando la mano del gobernador. Burt en un plató de cine. Burt en la gran fiesta de inauguración del rancho. Se detuvo en la última foto, aquella en la que él aparecía con un traje blanco junto a una mujer hermosa. Detrás de ellos, a través de la ventana, la fiesta brillaba. Y allí, apenas visible sobre la puerta, había un reloj que marcaba la hora. Maya descolgó la foto de la pared y la sostuvo bajo la luz de su linterna. El reloj marcaba las 9:15. Pasó a la siguiente foto, otra escena de la fiesta, otro reloj visible al fondo. Este marcaba las 3:30. Su corazón comenzó a acelerarse. Revisó todas las fotografías del pasillo, catalogando cada reloj visible, cada marca de tiempo. 7 fotos en total, 7 horas diferentes. 9:15, 3:30, 12:40, 7, 25, 1, 50, 11, 5, 8, 30. Las anotó, las miró fijamente, las reordenó. Nada tenía sentido. Entonces probó algo diferente. Las convirtió en números simples, ignorando la separación entre horas y minutos. 915.330, 1, 2, 4, 700, 25, 150, 150 y 5.830. Seguía sin tener sentido. Pero, ¿y si no se trataba de las horas en sí, sino de las fechas en que se tomaron las fotos? Le dio la vuelta a cada fotograma con cuidado. En el reverso de 3 fotos, encontró fechas escritas con tinta descolorida. 19 de julio de 1977, 3 de marzo de 1982, 12 de diciembre de 1974. A Maya le temblaban las manos. Probó diferentes combinaciones, sumando los números, restándolos, utilizando solo los años. Nada funcionaba. Entonces recordó algo que había leído en una de las antiguas entrevistas de la revista. El cumpleaños de Burt Reynolds, 11 de febrero de 1936. Probó con el cumpleaños como código, 2136. Solo 6 dígitos, pero la cerradura necesitaba más. Añadió el año en que él había comprado el rancho, 1974. 2, 1, 1, 3, 6, 7, 4, 8 dígitos. Maya cogió su linterna y corrió al dormitorio principal. Tom había dejado la caja fuerte al descubierto, con los restos de mármol rotos retirados. Se arrodilló junto a la cerradura circular, con las manos temblando tanto que tuvo que sujetarse la muñeca con la otra mano. Giró el dial lentamente, con cuidado. 2, 1, 1, 3, 6, 7, 4. No pasó nada. Maya se sentó, con la frustración bullendo en su pecho. Estaba tan segura. Probó variaciones, invirtió los números, utilizó solo el año de nacimiento, utilizó la fecha completa en diferentes formatos. Nada funcionó. Estaba a punto de rendirse cuando se fijó en algo. La placa con el nombre sobre la cerradura. Propiedad de B. Reynolds. Solo acceso autorizado. B. Reynolds. No Burt. No su nombre completo. Burton. Solo B. ¿Y si no era su fecha de nacimiento? ¿Y si era algo más personal? Algo que solo él sabría. Maya sacó su teléfono y empezó a buscar. Filmografía de Burt Reynolds. Se desplazó por sus películas en busca de algo que destacara. Deliverance, Smokey and the Bandit, The Longest Yard. Entonces lo vio. Su papel revelación, el que lo convirtió en una estrella. 1972, el año en que todo cambió. Y la película que lo consiguió, se estrenó. Hizo clic para profundizar en los resultados de la búsqueda. 30 de agosto. 30 de agosto de 1972. 83.072. El corazón de Mia latía con fuerza. 5 dígitos. Necesitaba más. Pensó en la dirección del rancho. 1247. Old Ranch Road. 830.721.1247. 9 dígitos. Eso parecía correcto. Una fecha importante más la ubicación. Un código que solo alguien que conociera la historia de Burt y fuera propietario de esta propiedad podría descifrar. Se colocó de nuevo frente a la cerradura
y respiró hondo. Lentamente, con cuidado, marcó cada número. 830721 247. Durante un largo momento, no pasó nada. Entonces lo oyó. Un suave clic en lo más profundo del mecanismo, un chirrido mientras los antiguos engranajes comenzaban a girar. La cerradura circular giró por sí sola, completando la secuencia. Luego, con un silbido de igualación de presión, la puerta de la cámara acorazada se abrió. Mia agarró el borde y tiró. La puerta de acero era pesada, reforzada, de al menos 15 cm de grosor. Se abrió lentamente, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. El aire frío subió desde abajo, trayendo consigo el olor a metal y polvo y algo más. Cuero, aceite, el olor de cosas caras cuidadosamente conservadas. Maya bajó. El espacio debajo del dormitorio principal era enorme, de al menos 12 metros por 12 metros, con un techo lo suficientemente alto como para estar cómodamente de pie. Pero lo que le robó el aliento no fue el tamaño, sino lo que lo llenaba. Coches clásicos dispuestos en filas perfectas, cada uno cubierto con una funda de tela a medida. Cada uno de ellos estaba colocado sobre una plataforma elevada para protegerlo de la humedad. Maya los contó rápidamente. 12 vehículos en total. Se acercó al más cercano y retiró la funda con manos temblorosas. Debajo había un Pontiac Trans Am de 1977, negro con un pájaro de fuego dorado en el capó. El mismo coche de Smokey and the Bandit, no una réplica, el original, todavía impecable, con la pintura brillando bajo la luz de su linterna. Mia pasó al siguiente coche. Un Corvette Stingray de 1973, en color rojo cereza. Luego, un Shelby Cobra de 1967, un Mercedes 300 SL Gullwing de 1955, cada uno más raro que el anterior. Cada uno valía una fortuna por sí solo, pero los coches eran solo el principio. Contra la pared del fondo había vitrinas de cristal, de las que se ven en los museos. Maya se acercó lentamente, con la linterna iluminando su contenido. Recuerdos de Hollywood, carteles originales de películas firmados por todo el reparto, atrezo de películas famosas, vestuario, guiones. Reconoció objetos de Deliverance, The Longest Yard, Boogie Nights. En una vitrina encontró un certificado de nominación a los premios Oscar. En otra, un trofeo de los Globos de Oro. Fotografías firmadas por Marilyn Monroe, Frank Sinatra, Clint Eastwood. Una chaqueta de cuero con la palabra Bandit bordada en la espalda. A Maya le daba vueltas la cabeza. Todas las vitrinas estaban climatizadas, selladas y conservadas de forma profesional. No se trataba solo de una colección. Era un archivo de la historia de Hollywood digno de un museo. Se adentró más en la cámara acorazada. La siguiente sección contenía obras de arte, cuadros en marcos ornamentados, esculturas sobre pedestales. Maya no reconoció la mayoría de ellos, pero las firmas en la parte inferior le hicieron sentir un nudo en el estómago. Warhol, Lichtenstein, Hoxney, obras originales de los años 60 y 70, el apogeo del movimiento pop art. ¿Cuánto valía todo eso? ¿Millones? ¿Decenas de millones? Siguió caminando. Al fondo de la cámara acorazada, encontró algo diferente. Un escritorio de caoba maciza con una silla de cuero detrás. Sobre el escritorio había un único diario encuadernado en cuero, grueso y gastado, con las letras BR grabadas en relieve en la cubierta. Mia se sentó en la silla. Le resultó extraño sentarse donde Burt Reynolds se había sentado una vez y abrió el diario. La primera entrada estaba fechada el 15 de enero de 1974, el año en que compró el rancho. Hoy he comenzado la colección, decía con una letra clara. No es por inversión, ni por exhibición, sino por conservación. Hollywood se devora a sí mismo. La fama es efímera, pero los objetos bien cuidados perduran para siempre. Esta cámara acorazada es mi póliza de seguro, mi legado, las cosas que no puedo dejar que el mundo destruya. Maya pasó la página. Entrada tras entrada, adquisiciones detalladas, restauraciones, planificación cuidadosa. Burt había estado construyendo esta colección durante más de 30 años, pieza a pieza, en silencio, en secreto. Había comprado el Trans Am directamente al estudio de cine. Había ganado el Warhol en una partida de póker. Había cambiado un fin de semana en el rancho por el Cobra. Cada objeto tenía una historia. Cada uno significaba algo para él. Pero fue una entrada de 2003 la que le cortó la respiración a Mir. Las demandas están empeorando. Tercer divorcio. Los abogados están al acecho. Si se enteran de esta colección, la destrozarán. Lo venderán todo para saldar las deudas. No puedo permitir que eso suceda. Estas cosas merecen algo mejor que ser subastadas al mejor postor. Mañana sellaré la cámara acorazada. Nadie sabe nada de ella excepto yo. La casa permanecerá vacía, intacta,
hasta que alguien digno la encuentre. Alguien que entienda que algunas cosas valen más que el dinero. Maya se recostó en la silla, con la mente dando vueltas. No era solo una colección oculta, era una cápsula del tiempo, una carta de amor a una vida que Burt Reynolds había vivido plenamente, pero que no podía soportar ver desmantelada, y ahora le pertenecía a ella. Se levantó y volvió a recorrer lentamente la cámara acorazada, esta vez mirando realmente todo, calculando. Una estimación conservadora situaba solo los coches en 50 millones, los recuerdos de Hollywood, otros 20 millones, quizá más, la colección de arte, fácilmente, 70 millones si las firmas eran auténticas, y aún no había mirado la última sección. En el rincón más alejado de la cámara acorazada, escondida detrás de las vitrinas de arte, había una caja fuerte. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Mia la abrió y entró. Las paredes estaban cubiertas de estanterías, y en ellas había apilados ordenadamente fajos de billetes, no sueltos, sino envueltos, sellados por el banco y organizados por denominaciones. Cientos, 50, 20, más dinero del que Mia había visto en su vida, y joyas. Vitrinas llenas de relojes, anillos, collares, oro, platino, diamantes, piezas que Burt había coleccionado durante décadas, regalos de los estudios, compras de sus años más prósperos, todo conservado aquí, esperando. En una estantería aparte había una sola carpeta de documentos. Maya la abrió. Dentro había escrituras de propiedades, certificados de acciones, bonos al portador, instrumentos financieros por valor de millones. En el fondo de la carpeta, encontró una carta sellada en plástico con su nombre. No era para quien correspondiera, no era para el nuevo propietario, era para Maya. Le temblaban las manos mientras la abría. La carta estaba fechada solo 2 semanas antes de la muerte de Burt Reynolds, en septiembre de 2018. Si estás leyendo esto, comenzaba, entonces compraste el rancho. Viste más allá de lo que todos veían. Una propiedad en ruinas que nadie quería. Tú viste su potencial. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre ti. Esta colección ahora es tuya. Espero que no la vendas, que no la desmembres pieza por pieza, sino que la conserves, la honres y la compartas con el mundo de una manera que yo nunca pude. Dediqué toda mi vida a construir este legado. Ahora es tu responsabilidad. No dejes que lo destruyan, no dejes que los abogados y los buitres lo despojen. Encuentra la manera de mantenerlo unido, encuentra la manera de darle importancia. Te confío algo que no podría confiarle ni a mi propia familia, el trabajo de toda mi vida. No me defraudes. B. Reynolds. La visión de Mia se nubló con las lágrimas. Leyó la carta 3 veces, tratando de entender. ¿Cómo lo había sabido? ¿Cómo había sabido que alguien llamado Mia compraría esta propiedad décadas después de que él sellara la bóveda? A menos que no supiera su nombre en absoluto. A menos que hubiera escrito docenas de estas cartas, una para cada posible futuro propietario, personalizando cada una de ellas, con la esperanza de que alguno de ellos la leyera finalmente. La idea la hizo sonreír incluso mientras las lágrimas le corrían por el rostro. Incluso después de muerto, Burt Reynolds seguía actuando, seguía planeando, seguía estando 3 pasos por delante de todos los demás. Maya dobló la carta con cuidado y la volvió a guardar en su funda de plástico. Luego subió la escalera de nuevo al dormitorio principal, con la mente ya llena de planes. Tenía que catalogar todo correctamente, obtener tasaciones profesionales, averiguar las implicaciones legales, proteger la propiedad contra robos, decírselo a Rachel, decírselo a Tom, decírselo al mundo. No, todavía no. No hasta que entendiera a qué se enfrentaba. La carta de Burt le había advertido sobre los abogados y los buitres. En cuanto se conociera la noticia de este descubrimiento, se vería sumergida en reclamaciones legales, disputas por la herencia y la atención de los medios. Necesitaba tiempo, necesitaba una estrategia. Maya cerró con llave la puerta de la cámara acorazada y cubrió la abertura con la madera contrachapada que Tom había dejado. Mañana pensaría en cómo restaurar el suelo de mármol. Por ahora, el secreto seguía oculto. Abandonó el rancho al salir el sol, agotada pero llena de energía y determinación. El trayecto de vuelta a casa de Rachel pasó en un suspiro. No podía dejar de pensar en lo que había debajo del suelo de aquel dormitorio. 295 millones de dólares, quizá más. Era rica, no solo acomodada, no solo estable, sino genuinamente rica de generación en generación. Pero más que eso, era la guardiana de un legado, una responsabilidad, una confianza que Burt Reynolds había depositado en sus manos. Lo que sucederá a continuación convertirá este descubrimiento en una batalla, revelará enemigos que Maya nunca supo que tenía, y pondrá a prueba si el coraje de una mujer puede proteger el último regalo de una leyenda. Manténganse al tanto para ver qué sucede a continuación. Si les gusta la historia, denle a
Me gusta, compártanla y suscríbanse para ver más. Maya entró en el camino de entrada de Rachel y se quedó sentada en el coche durante un largo rato, tratando de averiguar cómo explicar lo que acababa de descubrir. ¿Cómo le dices a alguien que has encontrado casi 300 millones de dólares escondidos bajo el suelo de un dormitorio? Decidió mostrárselo en lugar de contárselo. Esa noche, llevó a Rachel y Tom de vuelta al rancho. Había pasado la tarde buscando tasadores profesionales, empresas de seguridad y abogados especializados en sucesiones. Pero antes de hacer ninguna llamada, necesitaba que su familia viera lo que había encontrado para comprender la magnitud de este descubrimiento. ¿A dónde vamos?, preguntó Rachel, mientras Mia los guiaba por la casa. ¿Al dormitorio principal? Tom vio la cubierta de madera contrachapada y se detuvo. ¿Lo has abierto? Mia se arrodilló y apartó la madera contrachapada, dejando al descubierto la puerta de la cámara acorazada que había debajo. Descubrí la combinación. Rachel se llevó la mano a la boca. ¿No lo has hecho? Yo lo hice. Maya introdujo el código 8, 3, 0, 7, 2, 1, 2, 4, 7. Y una vez más, la puerta de la cámara acorazada se abrió con ese silbido neumático. Ella bajó primero y luego llamó a los demás. Vamos. Rachel descendió lentamente, nerviosa. Cuando sus pies tocaron el suelo de la cámara acorazada y se dio la vuelta, soltó un grito tan fuerte que resonó en las paredes de hormigón. Dios mío, Dios mío. Maya, ¿son estos coches clásicos? Mia lo confirmó. 12, todos originales, todos valiendo millones. Tom bajó a continuación, y su reacción fue diferente. Caminó directamente hacia el Trans Am, retiró la cubierta y se quedó allí parado mirándolo. Finalmente, susurró. Este es el coche de Bandit, el coche real de la película. Eso es solo el principio, dijo Maya. Les mostró todo. Los recuerdos de Hollywood que hicieron llorar a Rachel, la colección de arte que dejó a Tom, con la boca abierta, la caja fuerte llena de dinero en efectivo que los dejó a ambos completamente en silencio. Finalmente Maya les mostró la carta. Rachel la leyó 2 veces y luego miró a su hermana con lágrimas corriendo por su rostro. Él confiaba en ti. Confiaba en que quien comprara este lugar haría lo correcto con su legado. Lo sé, dijo Maya en voz baja, y voy a honrar esa confianza. Pero necesito ayuda. Necesito averiguar cómo proteger todo esto, cómo conservarlo, cómo. La interrumpió el sonido de pasos arriba, botas pesadas sobre mármol. Varias personas. A Maya se le heló la sangre. Habían cerrado la puerta principal con llave. No. Tom se acercó primero a la escalera, colocándose entre la abertura y las mujeres. ¿Quién está ahí?, gritó. No hubo respuesta. Solo más pasos que se acercaban al dormitorio principal. Maya agarró la mano de Rachel, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Cómo lo habían descubierto? Había sido tan cuidadosa. No se lo había contado a nadie excepto. Apareció un rostro en la abertura de la bóveda. Un hombre de unos 50 años, con un traje caro que parecía completamente fuera de lugar, en la casa abandonada del rancho. Detrás de él, otros 2 hombres con atuendos similares. Bueno, dijo el hombre, sonriendo sin calidez. Parece que alguien ha descubierto nuestro pequeño secreto. ¿Tu secreto? La voz de Mia se mantuvo firme a pesar de su miedo. Esto es propiedad privada. Están entrando sin permiso. El hombre se rió. Soy Victor Harding. Represento al patrimonio de los Reynolds. O, más concretamente, represento a Quinn Reynolds, el hijo de Bert. Llevamos años vigilando esta propiedad, esperando a que alguien active la cámara acorazada. La mente de Mir se aceleró. Quinn Reynolds había leído sobre él en su investigación, el hijo distanciado de Bert, fruto de su segundo matrimonio. No se habían hablado en décadas. Quinn había sido excluido del testamento. Esta propiedad se vendió legalmente en una subasta, dijo Tom, dando un paso al frente. Todo lo que hay dentro pertenece a Mir. La sonrisa de Victor se amplió. Eso es discutible. Verás, cuando Bert Reynolds murió, su patrimonio pasó por un proceso de sucesión. Esta propiedad figuraba entre sus activos, pero nunca se hizo un inventario de su contenido. Legalmente hablando, todo lo que hay en esta cámara acorazada sigue perteneciendo al patrimonio. Quinn es el único heredero, lo que significa que estás mintiendo, interrumpió Mir. Su miedo se estaba convirtiendo en ira. Bert Reynolds no incluyó esta cámara acorazada en su patrimonio, precisamente porque no quería que gente como Quinn se hiciera con ella. Escribió una carta explicando exactamente eso. La expresión de Víctor cambió ligeramente. ¿Una carta? Mia la sacó de su bolsillo. Fechada 2 semanas antes de su muerte, afirmaba explícitamente que esta colección iba a parar a quien comprara la propiedad y tuviera la integridad de encontrarla. Déjeme ver eso. No. La agradable fachada de Víctor se resquebrajó. Señorita Barrett, esto le viene grande. Esta colección vale cientos de millones de dólares. ¿Cree que puede quedársela solo porque la ha encontrado?
Hay precedentes legales, leyes de sucesión, disputas patrimoniales que la mantendrán atada a los tribunales durante décadas. O su tono se suavizó de nuevo. Podría ser razonable. Quinn está dispuesto a ofrecerle una comisión por hallazgo. El 10% del valor de tasación. Son 20 millones de dólares, quizá más. Todos suyos, sin condiciones, sin batallas legales. Y si digo que no, Víctor se encogió de hombros. Entonces nos veremos en los tribunales, y te prometo que tenemos mejores abogados. El silencio se prolongó. Mia podía sentir a Rachel temblando a su lado. Tom tenía las manos cerradas en puño. Estaban en inferioridad numérica, con menos armas, frente a abogados que probablemente llevaban años planeando este momento exacto. Pero Maya no había sobrevivido al divorcio, la bancarrota y la humillación pública, para dejarse intimidar por un hombre con un traje caro. «Fuera», dijo en voz baja. «Disculpen, salgan de mi casa ahora mismo o llamaré al sheriff». Víctor se rió. «¿Al sheriff? Cariño, tengo la oficina del gobernador en marcación rápida. Llama al sheriff local y tendré aquí a la policía estatal en menos de una hora con una orden judicial para confiscar todo lo que hay en esta caja fuerte como propiedad en litigio». Maya sacó su teléfono. «Entonces supongo que descubriremos a quién creen». Por primera vez, la incertidumbre se reflejó en el rostro de Víctor. No esperaba que ella se creyera su farol. Miró a los dos hombres detrás de él y luego volvió a mirar a Maher. «Esto no ha terminado», dijo. «Tienes 72 horas para aceptar la oferta de Quinn. Después de eso, se acabó la paciencia». Se marcharon, sus pasos resonando en la casa vacía, la puerta principal cerrándose con tanta fuerza que las ventanas tintinearon. Maya esperó hasta oír el ruido de los motores de los coches, alejándose antes de permitirse volver a respirar. «Dios mío», susurró Rachel. «Mia, ¿qué vas a hacer?» Tom ya estaba junto a la escalera. «Lo primero que haremos será cambiar estas cerraduras, todas ellas. Instalaremos cámaras de seguridad, detectores de movimiento. Este lugar tiene que ser como Fort Knox». Maya miró a su alrededor, a la cámara acorazada, a los millones de dólares en historia cuidadosamente conservada, al trabajo de toda una vida de Burt Reynolds, vulnerable en la oscuridad. Víctor tenía razón en una cosa. Estaba desbordada. Pero lo había estado desde el día en que Marcus se marchó, desde que llegó la notificación de ejecución hipotecaria, desde que entró en aquella subasta y lo apostó todo por un rancho en ruinas. Estar desbordada empezaba a parecerle algo habitual. «Lo documentaremos todo», dijo Mia con firmeza. «Esta noche, cada artículo será catalogado, fotografiado y registrado. Quiero pruebas exactas de lo que hay aquí abajo, antes de que alguien pueda afirmar lo contrario». Trabajaron hasta el amanecer. Mia fotografió cada coche desde múltiples ángulos, capturando los números de identificación, los detalles de su estado y cualquier marca identificativa. Rachel catalogó los recuerdos de Hollywood, creando hojas de cálculo con descripciones y valores estimados basados en rápidas búsquedas en Internet. Tom hizo un inventario de las obras de arte, las joyas y las pilas de dinero en efectivo que había en la caja fuerte. Cuando salió el sol, tenían un registro completo. 12 coches clásicos valorados entre 40 y 100 millones de dólares en total. Recuerdos de Hollywood, con un valor conservador de 25 millones. Colección de arte estimada entre 70 y 90 millones. Efectivo e instrumentos financieros, por un total de otros 30 millones. Joyas y relojes por otros 40 millones. Estimación conservadora total, 295 millones de dólares. Mia hizo una copia de seguridad de todos los archivos en 3 unidades de almacenamiento en la nube diferentes y luego imprimió copias en papel que guardó en bolsas impermeables. Si Víctor Harding quería una batalla legal, se la daría, pero ella lucharía con pruebas, documentación y las últimas palabras del propio Burt Reynolds. Mientras cerraban el rancho aquella mañana, Maya echó un último vistazo a la casa. Ya no parecía abandonada, parecía viva, a la espera, lista para contar su historia. Sacó su teléfono y hizo una llamada que había estado posponiendo. «Kellerman and Associates», respondió una recepcionista. «Necesito hablar con un abogado especializado en sucesiones». Maya dijo, «Alguien que se especialice en disputas de alto valor y tenga experiencia en enfrentarse a oponentes con buenos contactos. ¿Puedo preguntar de qué se trata?» Maya miró hacia el rancho, hacia el secreto que había descubierto, hacia el legado que se le había confiado proteger. «He encontrado algo que no me pertenece», dijo, «y necesito ayuda para asegurarme de que vaya a parar a las personas adecuadas». La abogada que Maya contrató se llamaba Catherine West, y no era barata. $500 la hora con $50,000 de anticipo. Maya firmó los documentos utilizando el dinero de sus ahorros, que se estaban agotando rápidamente, sabiendo que lo estaba apostando todo a una mano que no estaba segura de poder ganar. Catherine tenía 58 años.
Era tan aguda como el cristal roto, con el pelo plateado cortado corto y unos ojos que no se perdían nada. Llevaba 30 años luchando en batallas sucesorias para clientes que no podían permitirse perder. Cuando Mia le mostró la documentación de la cámara acorazada, las fotografías, los inventarios y la carta de Bert, la expresión de Catherine no cambió, pero sus dedos se tensaron ligeramente sobre las páginas. «Esto es extraordinario», dijo finalmente, «y va a ser una carnicería». Se reunieron en la oficina de Catherine en el centro de West Palm Beach, un espacio decorado con victorias judiciales enmarcadas y sin sentimentalismos. Rachel se sentó junto a Mia tomando nota. Tom se había quedado en el rancho instalando el sistema de seguridad que habían comprado con tarjetas de crédito al límite. «Victor Harding es uno de los mejores», continuó Catherine. «Es caro, despiadado y no acepta casos que no pueda ganar. Si representa a Quinn Reynolds, entonces Quinn tiene dinero detrás. Mucho dinero. Pero yo soy la propietaria legal», dijo Mia. «La subasta fue legítima. La escritura está a mi nombre. La propiedad, sí, pero el contenido es más complicado». Catherine abrió su ordenador portátil y buscó la ley de sucesiones de Florida. Cuando alguien fallece, sus pertenencias pasan a formar parte de su patrimonio, sujeto a sucesión. Si Bert Reynolds nunca declaró esta cámara acorazada en el inventario de su patrimonio, y está claro que no lo hizo, entonces, técnicamente, esos activos se ocultaron al Tribunal de Sucesiones. A Mir se le hizo un nudo en el estómago. Así que Quinn tiene un derecho. Quinn tiene un argumento que es diferente de un derecho. La cuestión es si Bert tenía el derecho legal de ocultar activos de su propio patrimonio. Y la respuesta depende de si estaba tratando de defraudar a los acreedores o si simplemente estaba optando por no declarar una colección que estaba separada de sus activos sucesorios. Escribió una carta, intervino Rachel, explicando que quería que quien comprara la propiedad se quedara con él. Catherine asintió. «Esa carta es crucial. Demuestra la intención, pero no es un testamento legal. No está notariada. Es esencialmente una nota. En el tribunal, Harding argumentará que no tiene valor legal. Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Mia. Catherine se inclinó hacia adelante. «Construimos un caso en el que Bert Reynolds excluyó intencionadamente esta cámara acorazada de su patrimonio porque la consideraba una propiedad separada, vinculada a la propia tierra. La colección formaba parte del rancho, no de su patrimonio personal. Cuando compraste el rancho, compraste todo lo que había en él y dentro de él». Pero ella levantó una mano. «Necesitamos algo más que la carta de Bert. Necesitamos documentación, escrituras, contratos, cualquier cosa que demuestre que él consideraba esta bóveda parte de la propiedad y no parte de sus bienes muebles». «Buscaré», dijo mamá. «La bóveda tiene un escritorio. Puede que haya más documentos. Hazlo rápido. Víctor te ha dado 72 horas. No fue al azar. Presentará una orden judicial de emergencia en 3 días, congelando los activos y restringiendo potencialmente tu acceso a la propiedad en espera del litigio. Una vez que eso suceda, todo quedará bloqueado». Maya sintió que las paredes se le echaban encima. «¿Cuánto tiempo podría durar una batalla judicial?». «Años», dijo Catherine, sin rodeos. «Las disputas patrimoniales de esta magnitud pueden prolongarse durante 5, 10, a veces 15 años, y los honorarios legales ascenderían a millones. No tengo millones, lo sé. Por eso tenemos que llegar a un acuerdo o ganar rápido. Y ganar rápido significa encontrar documentación que sea absolutamente irrefutable». Salieron de la oficina de Catherine en silencio. Rachel condujo porque a Mia le temblaban demasiado las manos. Habían recorrido la mitad del camino de vuelta a Jupiter Falls cuando sonó el teléfono de Mia. «Número desconocido», contestó con cautela. «Hola, señorita Barrett». Una voz de mujer mayor con un suave acento sureño. «Me llamo Dorothy Hayes. Fui la asistente personal de Bert Reynolds durante 23 años. He oído que ha comprado el rancho». Maya se enderezó. «¿Cómo se ha enterado?». «Jupiter Falls es un pueblo pequeño, querida. Las noticias vuelan. Y cuando supe que alguien había comprado por fin esa propiedad, supe que había llegado el momento». «¿El momento de qué?». Una pausa. «El momento de decirle lo que Bert quería que le dijera a quien encontrara la cámara acorazada. ¿Podemos vernos?». Quedaron en verse en una cafetería llamada Betty's, a las afueras del pueblo. El tipo de lugar con asientos de vinilo, agrietados y café, que parecía estar reposando desde 1985. Dorothy Hayes ya estaba allí cuando Mir y Rachel llegaron, sentada en una mesa de la esquina con las manos alrededor de una taza de té. Tenía más de 70 años, el pelo blanco recogido en un moño pulcro y unos ojos que lo habían visto todo. Llevaba un sencillo vestido de flores y pendientes de perlas, y cuando sonrió a Mia, había tristeza en ella. «Pareces aterrorizada», dijo Dorothy cuando Mia se sentó en la cabina. «Estoy aterrorizada»,
respondió Dorothy con una suave risa. Bien, eso significa que entiendes a qué te enfrentas. Bert siempre decía que la cámara acorazada salvaría la vida de alguien o la destruiría. Supongo que estamos a punto de descubrir cuál de las dos cosas. Tú sabías lo de la cámara acorazada, cariño. Le ayudé a construir. Bueno, no físicamente. No sé manejar un martillo ni aunque mi vida dependiera de ello, pero estuve presente en cada decisión, cada adquisición, cada momento en el que decidió ocultar algo al mundo. La expresión de Dorothy se volvió seria. Bert amaba su vida, pero también sabía que era frágil. La fama, el dinero, el éxito, todo desaparece más rápido de lo que llega, y las personas más cercanas a ti suelen ser las que te apuñalan por la espalda. Rachel se inclinó hacia adelante. Su familia, sus exmujeres, su hijo Quinn, los gerentes comerciales que le robaron, los amigos que lo demandaron cuando se le acabó el dinero. Cuando Bert construyó esa cámara acorazada en 1974, ya había sufrido demasiadas decepciones. Quería algo que fuera solo suyo, algo que nadie pudiera quitarle. Maya sacó su teléfono y le mostró a Dorothy la carta que había encontrado. La escribió 2 semanas antes de morir. ¿Cómo sabía que alguien encontraría la cámara acorazada? Dorothy sonrió. No lo sabía con certeza, pero tenía esperanza. Escribió 37 versiones diferentes de esa carta a lo largo de los años, actualizándola cada vez que cambiaba la combinación o añadía algo a la colección. La que tú encontraste era la última versión, dirigida a quien tuviera el valor de comprar un rancho en ruinas que nadie más quería. ¿Por qué no se lo dejó a alguien en su testamento? Porque los testamentos se pueden impugnar, la sucesión se puede manipular, los abogados se involucran y todo se convierte en un circo. Bert quería que la colección fuera a parar a alguien que se la hubiera ganado. Alguien que viera valor donde otros veían ruina. Alguien como usted. A Mir se le hizo un nudo en la garganta. Victor Harding apareció ayer. Dice que Quinn Reynolds tiene derecho legal a todo lo que hay en la cámara acorazada. El rostro de Dorothy se endureció. Quinn, ese chico le rompió el corazón a Bert. Se pasó toda la vida pidiendo dinero, sin preguntar ni una sola vez cómo estaba su padre. Cuando Bert enfermó, Quinn no lo visitó, no lo llamó, solo esperó la herencia. Y cuando descubrió que el testamento no le dejaba casi nada, contrató a Victor Harding para encontrar lagunas legales. Bert dejó algún documento, algo que demuestre que quería que la cámara acorazada quedara separada de su patrimonio. Dorothy metió la mano en su bolso y sacó un grueso sobre de Manila. Llevo 6 años guardando esto. Bert me lo dio 3 días antes de morir y me dijo que lo guardara hasta que alguien comprara el rancho y encontrara la cámara acorazada. Me dijo, cuando eso ocurra, Dorothy, dáselo y diles que cuento con ellos. Maya abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había documentos, docenas de ellos, escrituras de propiedad que mostraban el rancho y su contenido como una sola entidad. Una declaración notarial de Bert en la que afirmaba que la cámara acorazada y su contenido eran inseparables de la tierra. Cartas de su abogado de la década de 1990, en las que se discutían estrategias de protección de activos, y lo más importante, un codicilo de su testamento, debidamente ejecutado y atestiguado, en el que se afirmaba: todo el contenido de la instalación de almacenamiento seguro, situada en la propiedad del rancho Jupiter Falls, queda excluido de mi patrimonio y se transferirá junto con la propiedad a su futuro propietario. Rachel se quedó sin aliento. Eso es. Esa es la prueba que necesitamos. Maya se quedó mirando los documentos, sin poder respirar. ¿Por qué no salió esto a la luz durante la sucesión? Porque el último abogado de Bert nunca lo supo, dijo Dorothy. El codicilo fue redactado por otro abogado, alguien en quien Bert confiaba. Por supuesto, ese hombre murió en 2012. Los documentos se presentaron ante el secretario del condado, pero se archivaron erróneamente con un número de caso incorrecto. Nadie los encontró excepto yo. Yo tenía las únicas copias. Los abogados de Quinn dirán que son falsificaciones, dijo Rachel. Que lo intenten. Dorothy sacó un documento más. Este es un recibo de la oficina del secretario del condado que muestra cuándo se presentó el codicilo original, 28 de febrero de 1996, y colocó una tarjeta de visita sobre la mesa. Esta es la información de contacto de la secretaria que lo presentó. Ahora está jubilada, pero testificará si es necesario. Ya la llamé. Maya miró a Dorothy, a esta mujer que había guardado los secretos de Bert Reynolds durante 6 años, esperando el momento adecuado. ¿Por qué haces esto? Podrías haber destruido estos documentos, haberte marchado. Los ojos de Dorothy se llenaron de lágrimas, porque Bert creía en las segundas oportunidades. Creía que las personas merecían ser recompensadas por su valentía, no por sus conexiones. Y porque su voz se quebró, porque lo amaba. No románticamente,
pero amaba al hombre que era detrás de todas las tonterías de Hollywood. El hombre que construyó una bóveda no por codicia, sino para preservar, para dejar un legado. Confió en mí para asegurarse de que se respetaran sus deseos. Así que eso es lo que estoy haciendo. Maya se inclinó sobre la mesa y tomó la mano ajada de Dorothy. Gracias. No me des las gracias todavía. Victor Harding va a ir a por ti con todo lo que tiene, y Quinn tiene recursos. Te arrastrarán por el barro, cuestionarán tus motivos, intentarán pintarte como una cazafortunas que manipuló a un anciano vulnerable. Pero Bert ya estaba muerto cuando compré el rancho. Los hechos no importan cuando se trata de abogados tan caros. Lo que importa es la narrativa que crean. Tu trabajo es mantenerte fuerte, confiar en tu abogado y recordar lo que Bert quería. Él no quería que esta colección fuera desmembrada y vendida al mejor postor. Quería que se conservara, se protegiera y se compartiera con el mundo de una manera que honrara la historia que representa. Maya asintió lentamente, mientras una idea comenzaba a tomar forma. ¿Y si no solo luchamos por conservarla? ¿Y si luchamos por regalarla? Rachel frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Bert quería que se conservara, ¿verdad? Que se compartiera con el mundo. ¿Y si anuncio públicamente que voy a crear una fundación, un museo? No voy a quedarme con la colección, sino que voy a convertir el rancho en una exposición permanente que honre el legado de Bert en la historia de Hollywood. A Dorothy se le iluminaron los ojos. Es brillante. Elimina el motivo de la codicia, demuestra que actúas de buena fe, honrando los deseos de Bert, y ejerce presión pública sobre Quinn, añadió Rachel. ¿Qué imagen daría si intentara desmantelar el legado de su padre solo para sacar provecho económico? Maya sintió que algo cambiaba en su interior. El miedo se transformó en determinación. Necesito hablar con Catherine. La reunión con Catherine West tuvo lugar esa misma tarde. Maya extendió los documentos que Dorothy le había proporcionado y por primera vez vio sonreír a la abogada. Esto lo cambia todo, dijo Catherine, mientras examinaba el cauticil. Está correctamente redactado y archivado. Excluye explícitamente el contenido de la Cámara Acorazada del Patrimonio. Victor Harding puede gritar todo lo que quiera, pero este documento es oro legal. ¿Qué hay de la idea de Mir de crear una fundación?, preguntó Rachel. Catherine asintió pensativa. Es inteligente, muy inteligente. Crea una entidad sin ánimo de lucro, transfiere la colección a un fideicomiso, garantiza que permanezca intacta y accesible al público. Además, te hace parecer una heroína en lugar de una oportunista, y sonrió aún más. Potencialmente, te da derecho a importantes beneficios fiscales y subvenciones para la conservación histórica. ¿Cuánto tardaríamos en hacerlo si nos damos prisa? 2 semanas para crear la fundación, redactar los documentos del fideicomiso y presentar todo correctamente. Pero la expresión de Catherine se volvió seria. Una vez que lo hagamos público, no habrá marcha atrás. Te estás comprometiendo con un proyecto enorme. Construir un museo, mantener la colección, ocuparte de los visitantes, el personal, los seguros, la seguridad. No es solo una estrategia legal, es un compromiso de por vida. Maya pensó en la carta que había escrito Bert, en la confianza que había depositado en quien quiera que comprara el rancho, en el legado que había tardado décadas en construir. Estoy lista, dijo. Las siguientes 72 horas pasaron a toda velocidad. Catherine presentó una respuesta a la orden judicial anticipada de Victor Harding, incluyendo copias del codicilo y una declaración de la intención de Mir de crear una fundación sin ánimo de lucro. También presentó una moción de amparo, pidiendo al tribunal que confirmara la propiedad legal de Mir sobre el contenido de la Cámara Acorazada, basándose en el codicilo. Mir trabajó con Rachel para redactar los estatutos de la Fundación Reynolds Legacy. Esbozaron una declaración de misión centrada en preservar la historia de Hollywood, promover la educación cinematográfica y honrar las contribuciones de Burt Reynolds al entretenimiento estadounidense. Tom terminó de instalar el sistema de seguridad en el rancho, con cámaras que cubrían todas las entradas, sensores de movimiento en la bóveda y una línea directa con una empresa de seguridad privada que respondería en 15 minutos ante cualquier intrusión. Y Maya hizo algo más, algo arriesgado pero necesario. Convocó una rueda de prensa. El centro comunitario de Jupiter Falls nunca había estado tan lleno. Los medios de comunicación locales fueron los primeros en llegar, curiosos por el misterioso anuncio de la mujer que había comprado el rancho abandonado de Burt Reynolds. Luego llegaron los medios regionales. Cuando Maya se acercó al micrófono, los equipos de noticias de Miami, Orlando y Tampa ya tenían las cámaras en marcha. Eddie Marsh estaba de pie al fondo, con los brazos cruzados, con cara de haber tragado algo amargo. Patricia Weaver susurraba con urgencia por el teléfono. Incluso el alcalde se presentó, intuyendo que esto iba a ser algo muy importante para su pequeña ciudad. Maya llevaba un sencillo vestido azul que le había prestado Rachel.
Llevaba el pelo recogido y las manos firmes sobre el atril. Detrás de ella, proyectada en una pantalla, había una fotografía de Burt Reynolds en su mejor momento, de pie frente al rancho cuando era nuevo. Se aclaró la garganta y comenzó. Me llamo Maya Barrett. Hace 6 semanas compré una propiedad en una subasta pública, un rancho de 23 acres que perteneció a una de las estrellas más importantes de Hollywood. La mayoría de la gente pensó que estaba loca. Pensaban que la propiedad no tenía ningún valor, que estaba maldita, que era un pozo sin fondo. Hizo una pausa. Se equivocaban. La sala quedó en silencio. Debajo del dormitorio principal de ese rancho, descubrí una cámara acorazada sellada. En su interior había una colección que Burt Reynolds había tardado más de 30 años en reunir: coches clásicos, recuerdos de Hollywood, obras de arte y tesoros de una vida extraordinaria. La colección está valorada en aproximadamente $295 millones. Se oyeron exclamaciones entre el público. Las cámaras dispararon sus flashes. Alguien dejó caer su teléfono. No estoy aquí para presumir de lo que encontré. Estoy aquí para honrar al hombre que lo conservó. Burt Reynolds no ocultó esta colección porque fuera codicioso. La ocultó porque quería protegerla de los abogados, de los acreedores, de las personas que querían destrozar su legado pieza a pieza. Dejó una carta en la que explicaba que quería que esta colección fuera a parar a quien tuviera el valor de comprar el rancho y la sabiduría de comprender lo que representaba. Maya miró directamente a las cámaras. Esa persona soy yo. Y hoy anuncio la creación de la Fundación Reynolds Legacy, una organización sin ánimo de lucro dedicada a preservar esta colección y compartirla con el mundo. El rancho se transformará en un museo. Los coches, los recuerdos, el arte, todo se exhibirá públicamente, de forma profesional y permanente. Esta no es mi colección, es el legado de Burt, es la historia de Hollywood y pertenece a todos. La sala estalló. Se escucharon preguntas desde todas las direcciones. Maya levantó la mano. Hay personas que intentarán detener esto, personas que quieren vender la colección para obtener ganancias. Pero yo estoy luchando para mantenerla intacta, para honrar los últimos deseos de Burt Reynolds, y pido su apoyo. Esta ciudad, esta comunidad, este estado, tenemos la oportunidad de preservar algo extraordinario, de crear algo que inspirará a generaciones. Gracias. Se alejó del micrófono mientras la sala estallaba en caos. Catherine se quedó a un lado, asintiendo con aprobación. Rachel lloraba. Dorothy Hayes, que observaba desde la primera fila, articuló 2 palabras: gracias. La historia se hizo viral en cuestión de horas. Los medios de comunicación la difundieron a nivel nacional. Las redes sociales estallaron con hashtags como Salvad el legado de Reynolds, el tesoro de Burt o Hollywood Vault. Las personas que habían crecido viendo Smoke Cookie and the Bandit compartieron sus recuerdos. Los historiadores del cine opinaron sobre la importancia de la colección. Las celebridades que habían trabajado con Burt publicaron homenajes. Y en Jupiter Falls ocurrió algo inesperado. La comunidad se movilizó. Eddie Marsh, que se había burlado de Mir en la subasta, apareció al día siguiente en el rancho con un grupo de voluntarios. He oído que estás construyendo un museo, dijo con voz ronca. Pensé que te vendría bien algo de ayuda con la construcción. Patricia Weaver, la agente inmobiliaria, llamó con contactos de diseñadores de museos y arquitectos dispuestos a trabajar a precio de coste. Lo que estás haciendo es importante, dijo. Siento haber dudado de ti. Incluso Tom Gillespie, el banquero jubilado, se ofreció a ayudar con la planificación financiera y la recaudación de fondos. Burt Reynolds puso a esta ciudad en el mapa una vez. Tú lo estás haciendo de nuevo. En una semana, Mia tenía 73 voluntarios comprometidos a ayudar a restaurar el rancho. Las empresas locales donaron materiales. Un conservador de museo jubilado de Tampa se ofreció a asesorar sobre el diseño de la exposición. Una empresa de seguridad proporcionó sistemas mejorados a mitad de precio. Pero la mayor sorpresa vino de una fuente inesperada. Maya estaba en el rancho reunida con los arquitectos para convertir el garaje en un centro de visitantes cuando un Mercedes negro se detuvo en la entrada. Se tensó, esperando a Victor Harding. En cambio, salió una mujer de unos 60 años, elegante con un traje a medida, cabello rubio plateado y los inconfundibles ojos azules de Burt Reynolds. Tú debes de ser Mia, dijo la mujer, extendiendo la mano. Soy Nancy Lancaster, la primera esposa de Burt. Mia le estrechó la mano con cautela. Señora Lancaster, por favor, llámame Nancy. He venido porque quería ver el rancho una vez más y porque quería conocer a la mujer que está haciendo lo que Burt siempre esperó que alguien hiciera. Recorrieron juntos la propiedad y Nancy le señaló los lugares que recordaba de hacía 40 años. Nos casamos aquí, dijo, señalando un lugar cerca de la piscina. 1976, el mejor día de mi vida hasta que dejó de serlo.
Lo siento, dijo Maya. Nancy negó con la cabeza. No lo sientas. Bert y yo nos queríamos, pero éramos jóvenes y estúpidos. La fama nos destruyó, pero miró a Mia con seriedad. Él nunca dejó de ser un buen hombre. Complicado, terco, imposible a veces, pero bueno. Lo que construyó en esa bóveda, ese era el verdadero Bert, el que valoraba la belleza, la historia y la artesanía. ¿Sabías lo de la cámara acorazada? No hasta que vi tu rueda de prensa, pero no me sorprende. Bert siempre hablaba de dejar algo significativo, algo que no se pudiera comprar, vender ni destruir. Nancy hizo una pausa. He oído que Quinn está luchando contra ti. Sus abogados lo están haciendo. Quinn es mi hijastro, lo quiero, pero se equivoca en esto. Bert no quería que se desmantelara esa colección. Y si realmente vas a crear una fundación, si realmente vas a honrar el legado de Bert de la manera correcta, entonces quiero ayudar. Maya parpadeó. ¿Cómo? Tengo documentos, cartas que Bert me escribió en los años 90, hablando de la cámara acorazada, explicando por qué la estaba construyendo. No son documentos legales, pero demuestran su intención. Demuestran que siempre se pensó en preservarla, no en liquidarla. Nancy metió la mano en su bolso. Y tengo una cosa más. Bert me la dio cuando nos divorciamos. Dijo que la guardara por si alguna vez la necesitaba. Le entregó a Maya una llave, de latón viejo, idéntica a la que le había dado el juzgado. Siempre hubo dos llaves, explicó Nancy. Una para el propietario de la propiedad y otra para alguien en quien Bert confiaba para verificar que el propietario era digno. Él me dio la segunda llave. Me dijo que si alguien compraba el rancho y encontraba la cámara acorazada, yo debía decidir si merecía acceder a ella, si tenía la integridad necesaria para respetar sus deseos. Maya preguntó en voz baja. Nancy sonrió. Anunciaste públicamente que ibas a donar $300 millones para crear un museo. Yo diría que eso responde a la pregunta. La vista judicial estaba prevista para 3 semanas más tarde. La presidió el juez Martin Prescott, un jurista sensato conocido por cortar de raíz las tonterías de los abogados. Victor Harding llegó con 3 socios, trayendo cajas de documentos. Quinn Reynolds se sentó en la primera fila, con aire aburrido y arrogante. Catherine West estaba sola, llevando solo un maletín. Mia se sentó detrás de ella, flanqueada por Rachel y Dorothy. Nancy Lancaster se sentó al otro lado del pasillo, mirando a Mia a los ojos y animándola con la cabeza. Víctor comenzó con su argumentación. El contenido de la cámara acorazada eran activos no declarados del patrimonio de Bert Reynolds, ocultos ilegalmente de la sucesión, que pertenecían legítimamente a Quinn como heredera principal. Catherine respondió presentando el codicilo, debidamente fechado y presentado en 1996. Presentó las cartas de Nueva York que mostraban la intención de Bert. Presentó el testimonio de Dorothy sobre cómo había ayudado a crear la colección específicamente para ser transferida con la propiedad, y presentó los estatutos de constitución de Mayer para la Fundación Reynolds Legacy, que mostraban la intención de buena fe de honrar los deseos de Bert en lugar de obtener beneficios personales. El juez Prescott escuchó todo y luego hizo una pregunta. Señor Harding, ¿está argumentando que su cliente Quinn Reynolds debería recibir esta colección para preservarla según la voluntad de su padre o para liquidarla y obtener beneficios económicos? Víctor dudó. Su señoría, las intenciones del señor Reynolds con respecto a la colección no son relevantes para la cuestión legal de la propiedad. Lo tomaré como liquidación, dijo el juez secamente. Se volvió hacia Catherine. Y su cliente, señorita West, tiene la intención de establecer un museo permanente, sin ánimo de lucro, su señoría, abierto al público, educativo, que conserve cada objeto exactamente como lo coleccionó Bert Reynolds. El juez Prescott asintió lentamente. Entonces estoy listo para dictar sentencia. La sala contuvo la respiración. Basándome en el codicilo fechado el 28 de febrero de 1996, debidamente ejecutado y presentado ante el secretario del condado, considero que Bert Reynolds excluyó explícitamente el contenido de la cámara acorazada de su patrimonio. Dicho contenido se transfirió junto con la propiedad a la señorita Mayer Barrett tras la compra legal de dicha propiedad. Además, la intención declarada de la señorita Barrett de crear una fundación sin ánimo de lucro se ajusta a los deseos expresados en las declaraciones documentadas de Bert Reynolds. Se concede la moción de declaración judicial. La colección pertenece a la señorita Barrett. Se desestima el caso. Se golpeó el martillo. Maya no podía respirar. Rachel le agarró la mano y la apretó con tanta fuerza que le dolió. Dorothy lloraba. Nancy se puso de pie y aplaudió, y pronto la mitad de la sala se unió a ella. Victor Harding tenía el rostro impasible. Quinn se levantó bruscamente y salió sin decir una palabra.
Catherine se volvió hacia Mia con una sonrisa sincera, algo poco habitual en ella. Has ganado. Hemos ganado. Mia la corrigió. Fuera del juzgado, los medios de comunicación se agolpaban. Mia hizo una breve declaración, agradeciendo al tribunal, prometiendo que el museo abriría en un plazo de 2 años e invitando al mundo a Jupiter Falls para presenciar el renacimiento del legado de Burt Reynolds. Esa noche Maya regresó sola al rancho. Caminó por las habitaciones vacías, pasando por delante de las fotografías que cubrían las paredes, hasta llegar al dormitorio principal. Abrió la caja fuerte y se sumergió en la colección una vez más. Los coches brillaban en la oscuridad, los recuerdos esperaban detrás del cristal. El escritorio de Burt estaba exactamente como lo había encontrado, con su carta todavía en la funda de plástico. Maya se sentó en la silla de cuero y miró a su alrededor, a todo por lo que había luchado, todo lo que había ganado, no por ella misma, sino por algo más grande, un legado, una promesa cumplida. Por primera vez en meses, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, las cosas rotas podían restaurarse, las cosas perdidas podían encontrarse, y a veces, cuando lo apostabas todo a la esperanza, no solo sobrevivías, sino que construías algo extraordinario. Las semanas siguientes a la victoria en los tribunales le parecieron un sueño que Mia esperaba que terminara, pero cada mañana se despertaba en el sofá de Rachel. Aún no se había mudado, no podía creer que fuera real, y revisaba su teléfono para confirmar que la decisión del juez no se hubiera revocado de alguna manera durante la noche. Nunca fue así. La Fundación Reynolds Legacy se constituyó oficialmente el 23 de marzo con Mir como director ejecutivo, Catherine West como asesora jurídica y una junta directiva en la que figuraban Dorothy Hayes, Nancy Lancaster y 3 respetados profesionales de museos que habían ofrecido voluntariamente sus conocimientos. La declaración de misión de la fundación era sencilla: preservar, proteger y compartir el legado de Burt Reynolds y la edad de oro de Hollywood que él representaba. Pero convertir esa misión en realidad requería dinero, mucho dinero. Maya se sentó en la oficina de Catherine un lluvioso jueves por la tarde, mirando las hojas de cálculo que le hacían dar vueltas la cabeza. Las cifras eran asombrosas. Mejoras de seguridad para el rancho, 200,000. Sistemas de climatización para la cámara acorazada, 350,000. Reparaciones estructurales de la casa principal, $500,000. Convertir el garaje en un centro de visitantes adecuado, otros 600,000. Seguro para una colección de $300 millones, $75,000 al año. Salarios del personal, marketing, mantenimiento. Los costes se multiplicaban más rápido de lo que Mir podía procesar. Necesitamos financiación operativa, dijo Catherine sin rodeo. La fundación cuenta con buena voluntad y apoyo público, pero eso no paga a los contratistas. ¿Qué opciones tenemos? Subvenciones, donaciones, patrocinios corporativos, pero eso lleva tiempo conseguirlo. Para obtener financiación inmediata tenemos una opción realista. Catherine sacó un documento de tasación. Vendemos parte de la colección. A Mia se le hizo un nudo en el estómago. Burt quería que se mantuviera intacta. Burt quería que se conservara y se compartiera. La carta lo dice, pero también era práctico. Sabía que mantener una colección como esta requiere recursos. Catherine señaló la hoja de cálculo. Si vendemos 3 o 4 piezas, elegidas estratégicamente, que no son fundamentales para la narrativa central, podríamos recaudar entre 15 y 20 millones, suficientes para completar las renovaciones, establecer una dotación y operar durante 5 años mientras generamos ingresos sostenibles. Maya cerró los ojos e imaginó la reacción de Burt. ¿Lo entendería? ¿Lo aprobaría? Dorothy respondió a esa pregunta al día siguiente. Maya la había llamado, le había explicado la situación y le había pedido consejo. Se reunieron de nuevo en Betty's Diner, en la misma mesa donde Dorothy le había entregado por primera vez los documentos de Burt. Él te diría que seas inteligente, no sentimental, dijo Dorothy, removiendo el azúcar en su té. Burt amaba esos coches, amaba cada pieza de esa cámara acorazada, pero amaba más toda la colección. Si vender un cuadro de Warhol significaba que las otras 60 piezas sobrevivirían y serían vistas por millones de personas, él haría ese intercambio sin dudarlo. ¿Qué piezas tendrían sentido? Dorothy lo pensó detenidamente. No el Trans Am, que es icónico, esencial, ni los recuerdos de sus películas más importantes, pero hay un Liechtenstein en la sección de arte que, aunque es hermoso, no se relaciona directamente con la historia de Burt. Hay un Corvette del 57 que es valioso, pero no tiene importancia histórica para su carrera, y se detuvo. Hay unos 8 millones en efectivo y bonos al portador en la caja fuerte. Eso nunca estuvo destinado a ser mostrado. Era dinero para emergencias. Úsalo.
Maya sintió que el peso se aliviaba ligeramente. ¿De verdad crees que él lo aprobaría? Dorothy se inclinó sobre la mesa y le apretó la mano. Cariño, Burt Reynolds se pasó toda la vida tomando decisiones difíciles. Te respetaría por hacer lo mismo. La venta se gestionó a través de la casa de subastas Christie's de Nueva York. El cuadro de Lichtenstein, una obra de arte pop de 1963, valorado en 7,2 millones. El Corvette de 1957, impecable pero no único, valorado en 3,8 millones. Una colección de relojes antiguos de la caja fuerte, 2,1 millones. Y liquidaron los bonos al portador, 8 millones. Un total de 21,1 millones de dólares. Maya vio la subasta en directo desde la oficina de Catherine, con el corazón en un puño mientras se vendían los lotes. Cuando sonó el martillo y se confirmó el total, sintió que las lágrimas le corrían por la cara, no por tristeza, sino por alivio. La fundación estaba financiada, el museo se construiría, el legado de Burt estaba asegurado. La construcción comenzó en mayo. Tom dejó su trabajo habitual como contratista para desempeñar el cargo de director del proyecto, supervisando a los equipos que descendieron sobre el rancho como un ejército de especialistas en restauración. La empresa de Eddie Marsh se encargó de los trabajos estructurales pesados. Electricistas, fontaneros y carpinteros locales trabajaron junto a especialistas de Miami que sabían cómo manejar propiedades históricas. Maya estaba allí todos los días observando la formación. La casa principal fue desmontada hasta los cimientos y luego reconstruida adecuadamente. Se instaló nuevo cableado, nuevas tuberías, se reforzaron los cimientos y se restauró exactamente como estaba en 1976, cuando Burt había recibido a la realeza de Hollywood en estas habitaciones. Se repintaron las columnas blancas. El porche que rodeaba la casa se reconstruyó con materiales auténticos. Incluso se restauró el paisaje basándose en fotografías antiguas, recuperando los exuberantes jardines tropicales que en su día habían convertido este rancho en un paraíso. El garaje se convirtió en la entrada del museo y la tienda de regalos, con paredes acristaladas que daban a la propiedad. Los antiguos establos se convirtieron en un espacio de exposición climatizado para los recuerdos de Hollywood y la cámara acorazada. La cámara acorazada se mantuvo exactamente como estaba, pero ahora con un ascensor de cristal que llevaba a los visitantes de forma segura para ver los coches y las obras de arte en su entorno original. Jupiter Falls también cambió. La tranquila ciudad que había observado a Mer con escepticismo se encontró de repente en el centro de un fenómeno cultural. Los turistas comenzaron a llegar incluso antes de que el museo abriera sus puertas, solo para ver el rancho desde la carretera y tomar fotos en las puertas. Los negocios locales florecieron. El restaurante Betty's se amplió y añadió un segundo comedor. Se construyeron nuevos hoteles en la autopista. El alcalde estableció un distrito histórico y, de repente, todos los edificios de la calle principal recibieron una nueva capa de pintura. Patricia Weaver abrió una agencia inmobiliaria boutique centrada en atraer a artistas y jubilados a la zona. Lo llamó el efecto Reynolds, y ya no se disculpaba por haber rechazado inicialmente a Mia, sino que se mostraba pragmática ante la oportunidad. Eddie Marsh se lo dijo a Mia una tarde. Ambos estaban cubiertos de polvo por los trabajos de demolición. Me equivoqué contigo. Pensaba que estabas loca. Resulta que tú eras la única cuerda aquí. Maya solo sonrió. Hacía semanas que había dejado de necesitar su aprobación. Durante la construcción, Mia comenzó a trabajar en la programación del museo. Contrató a una joven conservadora llamada Sophie, que había trabajado en el Smithsonian, alguien que sabía cómo hacer que la historia cobrara vida en lugar de quedar atrapada detrás de un cristal. Juntas desarrollaron exposiciones interactivas, programas educativos para escuelas y eventos especiales que darían vida a la edad de oro de Hollywood. Planearon proyecciones mensuales de películas en una sala restaurada, donde se proyectaban las películas de Burt en bobinas reales. Crearon un programa infantil llamado Jóvenes Directores, en el que los niños podían aprender sobre cine utilizando el atrezo y el vestuario de la colección. Establecieron un programa de artistas residentes en el que invitaban a cineastas, escritores y actores a pasar un tiempo en el rancho, creando nuevas obras inspiradas en el legado de Burt. Maya también colaboró con las escuelas locales para desarrollar un plan de estudios en torno al museo. Las clases de historia podían estudiar la evolución del cine estadounidense. Las clases de economía podían analizar la economía de Hollywood en la década de 1970. Las clases de arte podían explorar el arte pop a través de la colección. El museo no solo preservaba el pasado, educaba para el futuro. Un proyecto especialmente significativo surgió cuando Mia se reunió con un grupo de veteranos en el local de la
VFW, Organización de Veteranos de Guerras Extranjeras. Bert había sido un gran defensor de los veteranos a lo largo de su vida, y Maya quería honrar eso. Estableció la entrada gratuita para todos los militares y sus familias. Creó una exposición especial en honor al trabajo de Bert con las organizaciones de veteranos, y puso en marcha un programa en el que los veteranos podían ofrecerse como voluntarios para compartir sus propias historias junto a las de Bert. El primer veterano en inscribirse fue un piloto de la Marina de 72 años, llamado Robert, que había conocido a Bert en un espectáculo de la USO en 1979. No tenía por qué estar allí, le dijo Robert a Maya, con la voz cargada de emoción. Era la estrella más grande del mundo, pero vino a nuestro barco y nos trató como si fuéramos nosotros las celebridades. Nos hizo sentir vistos. Nunca lo olvidé. Robert se convirtió en uno de los guías turísticos más populares del museo. Sus historias personales añadían profundidad y humanidad a las exposiciones. Otros veteranos le siguieron, creando una comunidad dentro del museo, un lugar donde el servicio y el legado se cruzaban. En septiembre, la transformación estaba casi completa. La inauguración del Reynolds Legacy Museum and Heritage Center estaba prevista para el 15 de octubre, exactamente un año después de que Mia comprara la propiedad en una subasta. La fecha no fue aleatoria. Era el cumpleaños de Bert Reynolds, el día en que habría cumplido 88 años. La semana antes de la inauguración, Mia recorrió el museo terminado por primera vez, sin obreros ni olores a pintura. Rachel caminaba a su lado, ambas en silencio y maravilladas. La galería de entrada presentaba una cronología de la vida de Bert, desde su infancia en Florida hasta su carrera futbolística universitaria, pasando por sus primeros papeles en televisión y su estrellato cinematográfico. Se exhibían fotografías originales, trajes y accesorios con iluminación y descripciones de calidad museística. Las pantallas interactivas permitían a los visitantes explorar su filmografía y leer sus propias palabras sobre su oficio. La sala Hollywood exhibía recuerdos de sus películas más importantes: El traje de bandido detrás de un cristal, guiones originales con sus notas manuscritas, carteles de películas firmados por todo el reparto, una recreación de su camerino del rodaje de Deliverance. La galería de arte exhibía las piezas restantes de su colección: retratos de Warhol, grabados de Hoxney, esculturas y fotografías que contaban la historia del arte estadounidense en los años 60 y 70. Y luego, la atracción principal, la cámara acorazada. Los visitantes bajaban en el ascensor de cristal y llegaban a un espacio subterráneo, donde 12 coches clásicos se encontraban sobre plataformas giratorias bajo una iluminación espectacular. El Trans Am en el centro, rodeado por el Gullwing, el Cobra, los Porsche y Corvette Vintage. Plartz explicaba la importancia de cada coche, su conexión con la vida de Bert y su lugar en la historia del automóvil. Pero la adición favorita de Maya era algo que ella misma había encargado. A lo largo de una pared de la cámara acorazada, ahora debidamente iluminada y climatizada, había instalado un rincón de lectura con cómodas sillas y el escritorio de roble original donde Bert había escrito su carta. Detrás de un cristal protector se encontraba la carta, junto con los documentos de Dorothy, la correspondencia de Nueva York y los documentos legales que habían garantizado la supervivencia de la colección. Por encima de todo, una sencilla placa: algunos legados merecen la pena luchar por ellos. Rachel se secó los ojos. Él estaría muy orgulloso. Eso espero, susurró Maya. La gran inauguración fue solo para invitados, con 500 asistentes, entre los que se encontraban historiadores del cine, celebridades de Hollywood, políticos de Florida y todas las personas de Jupiter Falls que habían ayudado a hacerla posible. Maya llevaba un sencillo vestido negro, esta vez no prestado, sino suyo, comprado con su primer sueldo como directora ejecutiva de la fundación. Se situó en la entrada mientras llegaban los invitados, estrechando manos, aceptando felicitaciones, sintiéndose como una impostora en su propia historia de éxito. Dorothy llegó con Nancy Lancaster, ambas mujeres elegantes y emocionadas. Tom y Rachel vinieron con sus hijos, que corrieron emocionados hacia la tienda de regalos. Incluso Catherine West apareció, con su habitual expresión severa, suavizada por algo que podría haber sido orgullo. El último invitado en llegar fue inesperado. Un hombre de unos 50 años, vestido con vaqueros y una chaqueta de cuero gastada, salió de un coche de alquiler y se acercó lentamente. Mia no lo reconoció al principio, pero luego él sonrió. La sonrisa de Bert era inconfundible, y ella lo entendió. «Quinn», dijo con cautela. Quinn Reynolds asintió. No estaba seguro de si sería bienvenido. «Eres su hijo. Por supuesto que eres bienvenido». Se quedaron en un silencio incómodo durante un momento. Entonces Quinn dijo en voz baja: «Me equivoqué con la demanda, con luchar contra ti.
Pensaba que estaba protegiendo el legado de mi padre, pero en realidad solo estaba enfadado porque había elegido a un extraño en lugar de a mí. No me eligió a mí, dijo Mia con delicadeza. Eligió lo que yo estaba dispuesta a hacer. Hay una diferencia. Quinn miró la casa del rancho restaurada, el elegante letrero, la fila de invitados que esperaban para entrar. Hiciste algo que yo nunca habría podido hacer. Le honraste como se merecía. Y yo. Su voz se quebró. Siento haber intentado detenerte. Maya vio el dolor en sus ojos, el arrepentimiento, los años perdidos. Extendió la mano y le apretó el hombro. Él te perdonó hace mucho tiempo. Leí sus diarios. Escribió sobre ti. Esperaba que encontraras el camino de vuelta a él. Nunca dejó de quererte. El rostro de Quinn se descompuso. Escribió mucho sobre mí. Dorothy tiene copias. Después de esta noche, si quieres leerlos, son tuyos. Siempre fueron para ti. Dejó a Quinn allí de pie, asimilando, sanando, y entró para comenzar la ceremonia. El corte de cinta fue sencillo. Maya se situó frente a las enormes puertas de caoba con unas tijeras gigantes, flanqueada por Dorothy y Nancy. La multitud se reunió en el césped, con las cámaras disparando. Las noticias locales lo retransmitieron en directo. El alcalde Harrison pronunció un discurso sobre el desarrollo económico y la preservación cultural. Un crítico de cine del Los Angeles Times habló sobre el impacto de Burt Reynolds en el cine estadounidense. Entonces Dorothy se acercó al micrófono. Burt Reynolds fue mi amigo durante 23 años, dijo con voz firme y fuerte. Era complicado, divertido, generoso, imposible, brillante y profundamente humano. Lo que construyó aquí, esta colección, este legado, no tenía que ver con el ego. Se trataba de creer que las cosas bellas merecen sobrevivir, que las historias importan, que lo que dejamos atrás es cómo se nos recuerda. Maya Barrett lo entendió, luchó por ello. Y gracias a su valentía, la historia de Burt se contará durante generaciones. A él le habría encantado por eso. Los aplausos fueron ensordecedores. Luego fue el turno de Maher. Se acercó al micrófono, olvidó el discurso que había preparado y habló desde el corazón. Hace un año, estaba arruinada, divorciada y durmiendo en el sofá de mi hermana. Tenía $4,000 a mi nombre y toda una vida de malas decisiones a mis espaldas. Vine a una subasta no porque fuera valiente, sino porque estaba desesperada. Compré esta propiedad no porque viera su potencial, sino porque no tenía nada que perder. El público escuchaba en silencio. Lo que encontré aquí cambió mi vida, pero no por el dinero, la fama o el éxito. Me cambió porque alguien a quien nunca conocí decidió confiar en mí. Burt Reynolds dejó un reto. Demuestra que eres digna de este legado. Demuestra que lucharás por él. Demuestra que entiendes que hay cosas más importantes que el beneficio económico. Maya miró a Rachel, a Dorothy, a Catherine, a todos los rostros de las personas que la habían ayudado. No lo hice sola. No podría haberlo hecho. Este museo existe porque una comunidad se unió para honrar a un hombre al que la mayoría de ellos nunca conocieron. Porque mi hermana creyó en mí cuando yo no creía en mí misma. Porque unos desconocidos se convirtieron en familia. Porque su voz se quebró. Porque a veces arriesgarse por algo imposible es la única manera de convertirse en quien estás destinada a ser. Se apartó del micrófono, cogió las tijeras y cortó la cinta. El Museo del Legado de Reynolds estaba oficialmente abierto. El primer mes superó todas las previsiones. Más de 12,000 visitantes de 43 estados y 11 países. Llegaron grupos escolares en autobús. Estudiantes de cine vinieron en coche desde California. Las familias hicieron peregrinaciones. Incluso personas que nunca habían visto una película de Burt Reynolds se sintieron atraídas por la historia de la mujer que convirtió $68,000 en un hito cultural. Los ingresos por entradas, las ventas de la tienda de regalos y las visitas privadas cubrieron los gastos de funcionamiento y sobró dinero. Llegaron patrocinios corporativos, estudios cinematográficos, fabricantes de automóviles, marcas de lujo. Todos querían asociarse con el legado de Reynolds. En 6 meses, la dotación de la fundación había aumentado a $32 millones, lo que garantizaba la supervivencia del museo durante décadas. Pero para Maya, el verdadero éxito era más pequeño, más discreto. Fue la anciana que se paró frente al Trans Am, con lágrimas en los ojos, y le dijo a su hija: «Tu abuelo me llevó a ver Smokey and the Bandit en nuestra primera cita. Ese fue el coche del que me enamoré las 2 veces. Fue el joven cineasta que pasó horas en la sala de exposiciones, estudiando las notas del guión de Burt, su enfoque de los personajes, su proceso creativo, y luego se fue diciendo: acabo de aprender más de lo que me enseñaron en 4 años de escuela de cine». Fue el veterano que saludó al traje de Deliverance y me dijo: «Burt vino a nuestra base en 1978. Pasó 6 horas firmando autógrafos y haciéndonos reír. Nunca lo olvidé. Gracias por recordarlo como se merece».
Fue Quinn Reynolds quien volvió 3 veces durante el primer mes, leyendo los diarios de su padre en el rincón de lectura de la cámara acorazada, y finalmente comprendió al hombre que había perdido. Una tarde, durante el tercer mes de funcionamiento del museo, Maya estaba dando una visita guiada a un grupo de estudiantes de secundaria, cuando una joven levantó la mano. Señorita Barrett, ¿conocía a Bert Reynolds antes de encontrar todo esto? No, respondió Maya con sinceridad. Nunca lo conocí. Entonces, ¿por qué luchó tanto para salvarlo? Maya se arrodilló para ponerse a la altura de la niña, porque hay cosas que son más importantes que nosotros. Esta colección cuenta una historia sobre el trabajo duro, la creatividad y los grandes sueños. Son lecciones que todo el mundo necesita. Si hubiera dejado que lo destrozaran y lo vendieran, esas lecciones se habrían perdido. Luché por ello porque merecía la pena luchar, igual que tú mereces que luchen por tus sueños. La niña sonrió, satisfecha con la respuesta. Pero más tarde, cuando terminó la visita, su profesora se acercó a Maya con lágrimas en los ojos. Esa niña se llama Emma, dijo la profesora. Su padre murió el año pasado. Ha estado luchando contra el dolor, buscando un propósito, tratando de entender por qué nada importa si al final todos nos vamos. Lo que dijiste sobre que hay cosas más importantes que nosotros, sobre el legado, y luchar por lo que merece sobrevivir. La voz de la profesora se quebró. Gracias, necesitaba oír eso. Maya abrazó a la profesora, comprendiendo en ese momento que el impacto del museo iba mucho más allá de la historia de Hollywood o los coches clásicos. Enseñaba a la gente sobre la permanencia en un mundo temporal, sobre el significado frente a la pérdida, sobre el valor de construir algo que nos sobreviva. Jupiter Falls pasó de ser una ciudad moribunda a convertirse en un destino turístico. El valor de las propiedades se triplicó. El desempleo cayó a mínimos históricos. Se mudaron familias jóvenes, atraídas por las escuelas que ahora contaban con la financiación adecuada. Los artistas establecieron estudios. La universidad comunitaria añadió un programa de estudios cinematográficos. Y todo ello se remontaba a la apuesta desesperada de una mujer por un rancho abandonado. Maya se mudó del sofá de Rachel a una pequeña casa de campo cerca del museo. No era nada lujosa, solo 3 habitaciones y un porche. Pero era suya, pagada con su sueldo como directora ejecutiva. La amuebló de forma sencilla, colgó fotos del día de la inauguración del museo y por fin, sintió que había encontrado un hogar. Una tarde a finales de primavera, casi 18 meses después de comprar el rancho, Maya volvió sola a la cámara acorazada. El museo había cerrado por ese día, los visitantes se habían marchado y el personal se había ido a casa. Bajó en el ascensor de cristal y se sentó en el escritorio de Bert, donde solía ir a pensar, a planear, a recordar. Sacó la carta que él había escrito, cuyo original ahora estaba protegido tras un cristal, y la leyó de nuevo. Te confío algo que no podría confiar ni a mi propia familia. El trabajo de toda mi vida. No me defraudes. Maya sonrió, con lágrimas en los ojos. No lo hice, susurró. Cumplí mi promesa. Pensó en la mujer que había sido en aquella subasta, destrozada, desesperada, asustada. Aquella mujer no podía imaginar que ahora estaría aquí sentada, directora de una fundación multimillonaria, guardiana de la historia de Hollywood, respetada y exitosa. Pero también pensó en lo que no había cambiado. Seguía siendo la misma persona que se detenía a ayudar a desconocidos. Seguía siendo la mujer que creía que las cosas rotas se podían arreglar. Seguía siendo Maya Barrett, que una vez no tenía nada, pero se negó a rendirse. El dinero, el museo, el éxito, todo eso eran regalos. Pero la verdadera transformación había ocurrido en su interior. Había aprendido que era más fuerte de lo que creía, más valiente de lo que sentía, capaz de cosas extraordinarias cuando dejaba de escuchar a las personas que le decían que no podía. Dorothy la encontró allí, 1 hora más tarde, sentada en silencio con lágrimas en los ojos. ¿Estás bien, cariño?, le preguntó Dorothy en voz baja. Maya asintió. Solo estaba pensando en lo lejos que he llegado, en lo diferente que es todo. Dorothy se sentó en la silla frente al escritorio, la misma silla en la que Bert se había sentado una vez para planificar esta colección. ¿Sabes lo que pienso? Creo que no has cambiado en absoluto. Simplemente te has convertido por fin en quien siempre has sido. Bert no creó tu valentía, Maya. Solo te dio una razón para usarla. ¿Crees que él lo sabía?, preguntó Mia. Cuando escribió esas cartas, cuando construyó esta cámara acorazada, ¿crees que sabía que alguien como yo la encontraría? Dorothy sonrió. Creo que lo esperaba. Y la esperanza bien conservada puede durar para siempre. La gala del 2º aniversario del museo fue el evento social del año en el sur de Florida. Llegaron celebridades desde Los Ángeles, vinieron políticos desde Tallahassee. El gobernador pronunció un discurso en el que declaró el Museo del Legado Reynolds como tesoro estatal.
Un director de Hollywood anunció que estaba preparando un documental sobre la colección y la lucha de Mir por preservarla. Pero el momento que Maya recordó con más intensidad llegó al final de la velada. La multitud se había dispersado, las luces se habían atenuado, y ella se encontraba en el porche que rodeaba la casa principal, contemplando la propiedad que había cambiado su vida. Rachel se unió a ella, con 2 copas de champán en la mano. Se quedaron en un cómodo silencio, viendo cómo se marchaban los últimos invitados, con las luces traseras desapareciendo por el camino bordeado de robles. «Estoy orgullosa de ti», dijo Rachel en voz baja. «No podría haberlo hecho sin ti». «Sí, que podrías, solo que no habrías querido». Maya se rió, y el sonido se extendió por los jardines. «¿Recuerdas cuando hipotequé tu casa para poder pujar por este lugar? Pensabas que estaba loca. Yo sabía que estabas loca, pero eres mi hermana. La locura es como nuestra marca». Chocaron las copas y Maya se sintió inmensamente agradecida. No solo por el museo, la fundación, el éxito, sino por esto, por estar junto a su hermana, las dos completas, las dos en casa. El documental se estrenó en el Festival de Cine de Sundance 11 meses después. The Vault, el último acto de Burt Reynolds, contaba la historia de la colección, la batalla legal y la mujer que había luchado por preservarlo todo. Maya asistió al estreno, pero declinó desfilar por la alfombra roja, prefiriendo verlo desde el público, anónima entre la multitud. La película era poderosa, conmovedora, exactamente el tipo de homenaje que Burt merecía. Ganó el premio al mejor documental y más tarde fue nominada a un Oscar. Maya vio los Oscars sola en su casa de campo, con lágrimas en los ojos mientras el Museo del Legado de Reynolds aparecía en las pantallas de millones de hogares. Al día siguiente, las donaciones a la fundación se triplicaron. Las reservas de visitantes se agotaron para los siguientes 6 meses, y el buzón de correo de Mir se llenó de mensajes de personas inspiradas por la historia. Emprendedores que asumían riesgos, soñadores que compraban propiedades imposibles, personas que elegían el coraje por encima de la comodidad. Un mensaje destacó entre todos. Era de una mujer de Oregón que había perdido su negocio, su casa y su esperanza. Había visto el documental y decidió darle otra oportunidad a la vida. «Me has recordado que las cosas rotas se pueden reconstruir», escribió. «Que tocar fondo no es el final, es solo la base. Gracias por mostrarme que nunca es demasiado tarde para apostar por uno mismo». Maya imprimió ese mensaje y lo colgó encima de su escritorio, junto a una foto de ella misma en la subasta, con la mano levantada, pujando por un futuro que aún no podía imaginar. 3 años después de comprar el rancho, Mia se encontraba en la cámara acorazada en el que habría sido el 91. Corero cumpleaños de Burt Reynolds. El museo estaba cerrado para celebrar una ceremonia privada. Solo estaban Dorothy, Nancy, Quinn, Catherine, Rachel, Tom y un puñado de miembros de la junta directiva que se habían convertido en familia. Habían añadido algo nuevo a la colección. En el centro de la cámara acorazada, sobre un pedestal, se encontraba una estatua de bronce de Burt Reynolds como bandido, apoyado en el Trans Am con su característica sonrisa. El escultor lo había capturado a la perfección, arrogante, encantador, vivo. Debajo de la estatua una placa decía, Burton Leon Reynolds, Jr., 11 de febrero de 1936 al 6 de septiembre de 2018. Actor, icono, amigo. Su legado vive en estas paredes, preservado por un valor que él nunca presenció, pero que de alguna manera le inspiró. Quinn dio un paso adelante, con los ojos enrojecidos. Durante los últimos 3 años, se había convertido en voluntario habitual del museo, realizando visitas guiadas, compartiendo historias sobre su padre y reconstruyendo la relación a través de los recuerdos y el servicio. Había donado más recuerdos de su propia colección y había creado una beca en nombre de Burt para estudiantes de cine. «Gracias», le dijo a Maya, «por devolverme a mi padre. No me lo merecía, pero lo hiciste de todos modos». Maya lo abrazó, sintiendo su dolor y su gratitud, comprendiendo que la curación toma muchas formas. A veces es el perdón, a veces es el legado, a veces es simplemente elegir honrar lo que fue bueno, en lugar de lamentar lo que se perdió. Después de la ceremonia, Mia recorrió la propiedad una vez más. Las pistas de tenis estaban restauradas, la piscina limpia y reluciente, los jardines florecían con hibiscos y bugambillas. La casa principal se erigía orgullosa, con sus columnas blancas, exactamente igual que en aquellas viejas fotografías de los años 70. Pero no era una pieza de museo congelada en el tiempo. Estaba llena de vida, con visitantes, con un propósito, con significado. Los niños corrían riendo por los jardines. Los estudiantes de cine debatían en las salas de exposiciones. Los entusiastas de los coches fotografiaban el Trans Am desde todos los ángulos. El legado de Burt Reynolds no solo se había conservado,
Estaba vivo, respiraba e inspiraba a las nuevas generaciones. Y Maya Barrett, la mujer que todos decían que estaba loca, la mujer que lo había apostado todo por un rancho en ruinas, lo había hecho posible. Pensó en la carta una vez más. No dejes que lo destruyan. No dejes que los abogados y los buitres lo despojen. Encuentra la manera de mantenerlo unido. Encuentra la manera de darle importancia. Ella había hecho precisamente eso. No a la perfección, no sin esfuerzo, pero sí por completo. Había tomado el sueño de un hombre moribundo y lo había transformado en algo eterno. Al cuarto año, el museo se había convertido en algo más que una simple atracción turística. Había evolucionado hasta convertirse en una institución cultural. Maya amplió la programación para incluir un festival de cine anual en el que se exhibían películas de cineastas independientes. Organizaron talleres dirigidos por profesionales del sector. La sala de proyección se convirtió en un lugar para estrenos y eventos especiales. La fundación también comenzó a adquirir piezas adicionales para la colección, no al azar, sino estratégicamente, objetos que contaban la historia más amplia de la Edad de Oro de Hollywood. Un traje de Katharine Hepburn, atrezo de westerns clásicos, cámaras utilizadas por cineastas legendarios. Cada adquisición fue cuidadosamente examinada, debidamente autenticada e integrada en exposiciones que educaban tanto como entretenían. Maya contrató a un equipo de 12 empleados a tiempo completo, todos ellos apasionados por la conservación y la educación. Sophie, la joven conservadora, se convirtió en subdirectora. Robert, el veterano docente, formó a nuevos voluntarios. Incluso Quinn acabó uniéndose a la junta directiva, utilizando sus contactos en Hollywood para traer ponentes invitados y exposiciones especiales. La tienda de regalos, que en un principio fue una idea de último momento, se convirtió en un modelo para las tiendas de museos. Vendían reproducciones de alta calidad, libros sobre la carrera de Byrd y el Hollywood clásico, e incluso se asociaron con empresas automovilísticas para crear modelos a escala de los coches de la cámara acorazada. Los ingresos procedentes de las ventas minoristas y los acuerdos de licencia añadieron otra fuente de ingresos, lo que aseguró aún más el futuro de la fundación. Pero Maya nunca olvidó el elemento humano. Se aseguró de que el museo siguiera siendo asequible. La entrada solo costaba $15 para los adultos, 5 para los niños, y era gratuita para los veteranos y los estudiantes. Estableció días comunitarios en los que los residentes locales podían visitarlo sin coste alguno. Se asoció con los servicios sociales para proporcionar transporte a los visitantes ancianos y discapacitados que de otro modo no podrían hacer el viaje. Porque a veces las mejores historias no tratan de lo que ganamos, sino de lo que conservamos. No de lo que construimos, sino de lo que protegemos. No de nuestra propia gloria, sino del legado que decidimos honrar. Maya Barrett no solo había encontrado un tesoro, se había hecho merecedora de él, y al hacerlo, había demostrado algo en lo que Burt Reynolds había creído toda su vida. Que el valor no es la ausencia de miedo, es la decisión de actuar de todos modos. Que el legado no es lo que dejas atrás, sino lo que inspiras a otros a construir. Que a veces una sola persona, contra todo pronóstico, puede cambiarlo todo. En una cálida tarde de octubre, 5 años después del día en que atravesó por primera vez aquellas puertas oxidadas, Mia se paró una vez más en el porche que rodeaba la casa. El sol se ponía, pintando todo de oro. Los visitantes salían en tropel, charlando animadamente sobre lo que habían visto. Un autobús escolar lleno de estudiantes se alejaba, con los niños saludando por las ventanas. Dorothy apareció a su lado, moviéndose ahora más lentamente, pero aún ágil, aún presente. Se quedaron juntas en un cómodo silencio. Dos mujeres que habían luchado por algo más grande que ellas mismas, y habían ganado. «Lo has hecho bien, cariño», dijo Dorothy en voz baja. «Lo hicimos bien», corrigió Maya. «Él estaría agradecido. Lo sabes, ¿verdad?» Ma asintió con la garganta apretada. «Eso espero». «Lo sé». Dorothy le apretó la mano. «Le diste la inmortalidad. No la de Hollywood, la verdadera, la que enseña e inspira, la que importa». Al caer la noche y encenderse las luces de la propiedad, iluminando la casa del rancho restaurada como lo había estado en aquellas viejas fotografías de hacía 40 años, Maya se sintió completa. No porque el trabajo hubiera terminado, nunca lo estaría, sino porque había cumplido su promesa. Cualquiera puede descubrir una fortuna si es lo suficientemente valiente como para mirar donde otros no. Cualquiera puede preservar un legado si está dispuesto a luchar por algo más grande que él mismo. Cualquiera puede transformar su vida si deja de esperar permiso y empieza a confiar en su propia visión. Mientras el sol se ponía sobre Jupiter Falls, pintando el cielo de naranja y dorado, Maya se paró en el porche del Museo del Legado de Reynolds y sonrió. No porque fuera rica, famosa o exitosa, aunque era las tres cosas, sino porque había cumplido una promesa
a un hombre al que nunca había conocido, porque había convertido la burla en orgullo, las ruinas en restauración, la desesperación en esperanza. La mujer que en su día no tenía más que $68,000 y un valor desesperado, había construido algo que les sobreviviría a todos. Porque para Maya Barrett y para todos los que visitan el museo que ella creó, el legado no tiene que ver con el pasado, tiene que ver con el futuro que decidimos con una decisión valiente tras fin. A continuación, te esperan otras 2 historias impactantes. Haz clic para seguir descubriendo lo que sucede cuando el coraje se une a la oportunidad. Y no olvides suscribirte si crees que vale la pena correr algunos riesgos, que vale la pena luchar por algunos legados y que algunos sueños merecen hacerse realidad.